Bueno, estimados estudiantes, psicólogos, egresados, bueno, creo que también de repente de otras carreras, abogados y de otras, bueno, del Perú y de afuera, que se hayan inscrito. Bueno, un gusto saludarlos, bienvenidos al evento de hoy día. El que les saluda, bueno, soy el psicólogo Edwin Manuel Alvarado Quirós, soy psicólogo forense, psicólogo de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, estudié en Israel, tengo la especialidad de prevención de delincuencia juvenil en Israel, Tel Aviv, en Beit Ver. También soy pasante de Psicología Forense Colombia y entre otros cursos también como la de Patología Dual en España y algunos países que también he sido parte del tema dedicado al forense, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy amplio, por eso que es estructurado en 3 sesiones, ¿ok? Que tiene que ver con agresores sexuales, ¿no? La elaboración del informe psicológico de agresores sexuales. Si bien algunos de repente estuvieron en el evento anterior, que fue un evento gratuito, abordamos de forma genérica algunas teorías, pero veo que en este grupo hay mucha gente nueva. Entonces, como hay gente nueva, vamos a repasar esas teorías, porque es importante que la gente que nunca no ha visto el evento anterior, pues lo tenga bien claro el concepto de por qué un agresor sexual pues comete este delito, ¿no? Es muy importante. Estudiar el perfil psicosexual para todos los forenses y creo que para los que me escuchan también, es una de las labores mucho más complicadas, ¿no? Yo he trabajado también en el Ministerio Público mucho tiempo, he trabajado en el INPE mucho tiempo, ahora estamos en el MINJUS también buen tiempo y por experiencia les digo que una de las cosas más complicadas para el perito forense es trabajar perfil psicosexual. Tan igual como, por ejemplo, veracidad de testimonio, ¿no? Si bien dejas bien la técnica, lo podrías hacer, pero el perfil psicosexual, ¿por qué se hace tedioso? Porque realmente no existe un perfil definido y no existe una prueba psicológica o psicométrica validada, estandarizada y adaptada que pueda validar o evaluar tales aspectos, por ejemplo, pedofilia, por ejemplo, un tipo de trastorno específico. Y en Perú realmente carecemos de eso, ¿no? Para los que nos escuchan de otros países, en Perú, por ejemplo, trabajamos en base a una guía que es universal, que son las guías de Ministerio Público, pero no existe una guía específica para agresores sexuales. La guía que tenemos de 2016, si bien es una guía metodológica que nos ayuda a los peritos a enfocarnos mejor y poder estructurar un informe psicológico, pero fue elaborado para víctimas y muchos psicólogos utilizan la misma guía para agresores. Entonces, es importante, pues, que sepamos que como psicólogos, y ustedes tanto también que están en el otro lado, trabajemos en eso, ¿no? Trabajemos en la propuesta de elaborar metodología, de elaborar guías, de elaborar instrumentos psicométricos, de elaborar metodología que nos puede ayudar mejor a validar el perfil psicológico de un agresor o las características psicológicas de un agresor. Esta temática que vamos a desarrollar tiene 3 componentes y hoy día, por ser el primer día, recuerden que son 3 días, chicos, hoy día, por ser el primer día, vamos a trabajar lo que son bases teóricas, ¿no? Y el siguiente día, que es el jueves, metodología y entrevista a agresores sexuales. Y el sábado que viene vamos a tener casos prácticos de peritajes a agresores sexuales, ¿no? Casos nacionales que yo he llevado y casos también, lógicamente, que podemos verlo de otros países de agresores sexuales que también pues, son emblemáticos y sería importante conocerlo, ¿no? Tanto ya sea agresores sexuales comunes o también de repente agresores sexuales con perfiles psicopáticos, ¿no? Que es muy diferente. Entonces hoy día vamos a abocarnos un poco a la base metodológica, teórica, del agresor sexual, ¿no? Y antes de empezar esto, lógicamente, yo, por ejemplo, les preguntaría, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pasa en la cabeza de un violador? ¿Por qué una persona comete un delito contra la libertad sexual y teniendo en cuenta que no existe un perfil definido, ya que un agresor puede ser desde un cura, como el padre Graci de Argentina, hasta un drogadicto, como por ejemplo acá el monstruo de Parcona, o hasta un psicópata serial como Ted Bundy. Entonces, teniendo en cuenta la diversidad de características de un abusador sexual, tenemos que profundizar en qué? En el comportamiento psicosexual del ser humano, para poder entrar y ver los condicionantes o qué lo predispone o qué lo orienta o qué lo motiva a hacer una agresión sexual. Entonces, antes de entrar a hablar sobre bases teóricas de agresiones sexuales, es importante que ustedes, yo sé que la mayoría son psicólogos, tengan en claro la base legal de Perú. ¿Por qué? Un forense, psicólogo forense, no es buen forense si no conoce la base legal. Tiene que conocer la base legal. Tampoco digo que seamos abogados, pero tenemos que conocer la base legal porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder tener en cuenta qué vamos a evaluar, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si nosotros sabemos bien las leyes de nuestro país, lógicamente cada país es diferente, tenemos idea más o menos lo que las entidades de justicia o los administradores de justicia buscan demostrar con
con tu pericia. Recuerden que en Perú, con las pericias, enviamos personas presas, ¿ok? Ahora la ley de violencia familiar que está tan de moda, muchos peritajes ayudan a la justicia y se van presas muchas personas debido a estos peritajes. Así que los peritajes ahora han cobrado mucha importancia en nuestro medio, al menos en Perú, mucha importancia. En Perú usted sabe que con pericias puede mandar presa a una persona, ya sea en violencia familiar como también en perfiles psicosexuales. Porque ahora los jueces toman muy en cuenta la valoración psicológica de ustedes. Hay jueces que inclusive con el solo hecho de la pericia a veces deciden, y muchas veces la pericia no tiene mucho sustento metodológico, no tiene mucho sustento teórico. ¿Por qué les digo antes de empezar? Porque conforme yo vaya, por ejemplo, yo les digo por qué, porque en algunos casos se da, yo tuve una pericia, por ejemplo, que un perito dijo que tenía, el usuario tenía perfil pedofílico, que era pedofílico. Cuando nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia tenemos una de las funciones que aparte de peritar es auditar las pericias, es hacer refutaciones, hacer observaciones, y yo le pregunto al perito, y en juicio le preguntaron también, pero ¿cuál fue su sustento metodológico, su sustento teórico para decir que es pedofílico? Y nosotros revisábamos la pericia y en el área sexual solo habían 3 líneas, y en las 3 líneas solo decía, peritado refiere que tuvo durante su vida 8 parejas, y mencionó las edades, de 18, de 20, de tanto, tanto. Y solo una mencionó que tenía 14 años, pero cuando él tenía 20 y tantos, y el hombre ya tiene ahorita 42. Entonces, hablaba de eso y tenía 3 líneas. Buscamos las pruebas, tomó las pruebas comunes que toman en Perú, no sé cómo están en otros países, pero en Perú toman mucho macover, el árbol, bajo la lluvia, la casa, etc. Bueno, al hombre le tomaron solo un macover y un árbol. Sabemos que las pruebas proyectivas tienen sus bases teóricas dinámicas, tienen su metodología, pero para el rigor científico, preguntarle ahí al perito, pero con un macover usted puede determinar que es pedofílico. Y la perito dijo sí. Entonces yo le pregunto, ¿un macover puede decirme si una persona es o no es pedofílico solo con un macover? Si en la entrevista solamente logro observar nada más, por ejemplo, si en la entrevista solamente logro observar 3 líneas en el área sexual que me habló de sus parejas, sus edades y nada más, y un macover y un árbol, no podría. Entonces, ¿en qué me basé para yo poder diagnosticarlo y etiquetarlo como pedofílico? Entonces, ¿a dónde voy? A que si el perito puede decir muchas cosas, pero esas cosas que nosotros decimos tenemos que demostrarlo en juicio, tenemos que sustentarlo, tenemos que tener una base ¿qué? Teórica, una base ¿qué? Metodológica. Si no, yo no puedo arriesgarme a decir algo así. ¿Ok? Una golondrina no hace un verano. Si, por ejemplo, yo, Juan Pérez, en todo el año tuve una fantasía sexual, soñé con adolescentes de 14 años una vez en el año, ¿soy pedofílico por eso? Hay que tener mucho cuidado en eso, porque recuerden que para que una conducta sea fija en el ser humano, tiene que ser un patrón de conducta que sea constante, sistemático y duradero en el tiempo. La CIE-10 nos habla de 6 meses en todos los trastornos parafílicos. Y si yo lo soñé o lo pensé una vez al año, no me hace pedofílico. Pero si lo tengo constantemente pensando, esas fantasías, tengo gusto, atracción, interés, me mortifica esa situación de atraerme hacia menores de edad, pues sí, ¿no? Si lo tengo eso constantemente todo el año, sí. Es un patrón de conducta estructurado, sistematizado y arraigado en mi mente de manera constante, tal como lo dice la CIE-10, de 6 meses a más. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿a dónde voy yo? A que ustedes como peritos, futuros psicólogos forenses, ya lo son, tener cuidado con ese tipo de apreciaciones, ¿ya? Y ahora, como forense, nosotros tenemos que tener claro que nuestra base legal. Un perito que no conoce su base legal, sinceramente, estamos pisando en el aire. No voy al punto que seamos abogados. Nadie nos va a exigir ser abogado ni estudiar derecho. Pero perito debe conocer. Si voy a tratar violencia familiar, pues debemos conocer la ley de violencia familiar a paparreta, al revés y al derecho. Si vamos a evaluar hoy día agresores, pues debo conocer la ley respecto a los agresores. ¿Y por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en el artículo, voy a hacer solamente un resumen, pero lógicamente esto es más extenso, pero he hecho un pequeño resumen. Por ejemplo, si me manda un juzgador, un fiscal, juez o alguien, ¿no? A evaluar a una persona, a un sujeto acusado de violación de una persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, si yo conozco este artículo, entonces yo sé que es aquella persona que le ha de haber violado vaginal, bucal o de otra manera, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistirse, ¿no? Entonces, yo ya tengo que ir armando mi hipótesis respecto a qué tipo de características reuniría una persona
que viola a una persona, pero primero que la dope, o primero la dope o la drogue. Tiene que ver unas características peculiares. Ahora, hablamos acá, por ejemplo, posiblemente de una persona mayor. Si es una chica de 18 años, entonces también voy armando mi característica de mi presunto agresor. Más adelante, cuando vamos a las teorías, a las teorías básicas, vamos a darnos cuenta que cada agresor tiene características peculiares. No todos los agresores son iguales. Primer aprendizaje que vamos a entrar. No todos son iguales. El que agrede niñas es diferente del de adolescentes y de adultos. Ok, tienen características peculiares, similares no son. Entonces, debemos conocer la ley porque es importante, ¿no? El artículo 170 de violación, ¿no? El que con grave amenaza aprovecha su entorno y la coacciona a la persona, ¿no? Para que sin dar su consentimiento, obligarla a tener acceso carnal, bucal o anal o de cualquier tipo, ¿no? Esta ley sanciona a estas personas, lógicamente, y se agudiza o se hace más crónico, más grave, si es que emplea pues arma, si es su profesor, si es un pastor, si es un sacerdote, si es un líder, si es una persona de autoridad, pues en Perú se agudizan y se incrementan las penas. Pero donde yo voy, en la ley nos habla de coacción, coaccionar a las personas. Y tengan en claro algo antes de empezar las bases teóricas. No todo agresor sexual utiliza la violencia. No todo agresor sexual utiliza el sadismo, violencia, alevosía, ventaja, agresión. No todos. Hay agresores sexuales que solamente utilizan la manipulación, el chantaje, o la coacción, o la seducción, etc. El modus operandi de un agresor sexual es muy diverso, muy amplio. Por eso que vamos a tocarlo de la base teóricas para que más o menos podamos entrar en su mundo y darnos cuenta de eso. Por ejemplo, el juez pregunta, entonces, señor perito, si es que abusó este señor de esta niña de 8 años, ¿es un enfermo mental? ¿Es un loco? ¿Es un psicótico? Yo le dije, no es psicótico, no es loco. Y se asusta, ¿cómo no va a ser loco? Pero es que no es loco. Y esa es la verdad. No necesariamente un agresor sexual puede ser loco, puede ser psicótico, puede ser una persona normal, un neurótico normal. El padre Gracie, Ted Bundy era un psicópata adaptado, tenía pareja, era abogado, era psicólogo, tenía una vida social adaptada, pero era un sádico sexual. Ted Bundy era un sádico sexual. Tenía lo que es la hipofilia, ¿no? Que para llegar al orgasmo tenía que ahorcarlas y ahí recién él llegaba al orgasmo. Y también, más que sugilaciones, las mordía en el seno y en las nalgas. Entonces, un agresor es diverso. ¿Ok? Entonces ese perito tiene que conocer todas las reglas, las leyes, para poder entender mejor qué es lo que el operador de justicia busca de nosotros, los peritos. Eso se llama, ¿cuál es el objeto pericial de investigación? Si nosotros apuntamos al objeto pericial de investigación, pues ayudamos al juez a tomar una decisión. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros vemos pericias, hay pericias que no nos dicen nada. Hay pericias que la conclusión solamente dice, bueno, lo mandaron a Juan Pérez porque le acusan de violar a una niña de 8 años, pero en los resultados del perito dice, por ejemplo, perfil de personalidad histriónico, nada más. O dice, y en su área sexual tiene orientaciones de tipo, intereses de tipo heterosexual, se identifica con su rol y género sexual de asignación, y nada más. Eso no dice nada. Entonces, el perito debe profundizar mucho en la esfera sexual para poder determinar muchos factores, que vamos a verlo más adelante poco a poco. Entonces, debemos conocer estas leyes, ¿no? El artículo 170, 171, 172, por ejemplo, ¿no? Esta violación de persona incapacidad de dar su propio consentimiento, y esto es más grave que esto de mi perspectiva. ¿Por qué? Porque conociendo que sufre anomalía psíquica, por ejemplo, conociendo que tiene retraso mental, la viola. Yo he tenido un caso de una niña con retraso mental que el agresor me lo trajeron y yo primero hago mi hipótesis. ¿Qué persona abusaría de una niña con retraso mental? ¿Cuáles serían las características? Y yo les voy preguntando a ustedes. ¿Lo haría una persona con una personalidad narcisista? ¿Lo haría una persona con una personalidad histriónica? ¿O lo haría una persona con una personalidad esquizoide? Si es que es retrasado mental. Recuerden lo que dice Ressler, las teorías de Ressler. Cuando conoces a la víctima, te acercas más al victimario. Entonces, ustedes como peritos, el primer punto de partida es que lean el expediente. No periten a ciegas. Si quieren hacer un buen peritaje de perfil psicosexual de un agresor, lean el expediente porque es importante que vean qué declaró la niña. Es importante vean qué condiciones sociales, culturales, psicológicas tiene la niña.
Si que veo que la niña es retrasadita mental, veo que la víctima es una retrasada mental leve, moderado, severo, ahí papá, de condiciones humildes, etcétera, etcétera, entonces yo más o menos voy calculando qué voy a buscar en mi presunto agresor sexual y cuál va a ser mi hipótesis, ¿no? De teoría. ¿Y por qué? Porque más adelante vamos a hablar sobre eso. Por ejemplo, Soria habla de que la gran mayoría que violan a niños tienden a ser esquizoides, ¿ok? Lo dicen que las investigaciones que se han hecho en España también. Entonces, la personalidad se asocia mucho con la forma del agresor sexual. Pero ojo, no es que solo la personalidad determina eso, no es determinante, ¿no? Es como las pruebas no son determinantes, pero son auxiliares, porque con un backover tú no vas a decir su personalidad, lógico, pero te va a ayudar a contrastar tu hipótesis, porque lo más rico en una evaluación psicológica es la entrevista de profundidad, es la exploración clínica forense, eso es lo más rico, o sea, analizar de manera muy profunda la dinámica del suceso, las teorías que te van a aportar, el desarrollo biográfico del sujeto, eso te va a dar más luces que un test psicológico. Por eso que es importante que no solo con un test psicológico tú llegues a dar opiniones sobre una personalidad. Es muy importante entonces conocer todos los artículos sobre violación sexual, por ejemplo acá el artículo 173, violación de menor de edad, ¿no? Que también es muy, muy grave. Acá, por ejemplo, esta de acá, si te dan un usuario para que haga su perfil sexual y el usuario está acusado con este artículo, que es violación sexual de menor de edad seguida de muerte, o sea, que encima que la violó, la mató, eh, lógicamente vas a tener otras hipótesis y tu perspectiva de evaluación va a ser diferente. Entonces ahí, por ejemplo, chico que no solamente violó, sino enterró a su víctima en su casa, entonces, entender que alguien viola y mata, ya estamos hablando de una mente mucho más maquiavélica, mucho más sadismo, y tenemos que armar nuestras hipótesis. ¿Quién puede violar y matar? Probablemente un psicópata, probablemente una persona con una inteligencia muy limítrofe. Entonces ya vamos armando. O probablemente un sádico sexual narcisista, pero con rasgos psicopáticos acentuados. Entonces, de acuerdo a la gravedad del delito, uno va armando su hipótesis y uno va viendo cómo voy a abordar al señor que va a entrar a evaluar su perfil psicosexual, ¿no? Entonces debemos conocer estas teorías, estas leyes para que nos pueda ayudar al perito. Si bien no vamos a ser abogados, pero nos va a ayudar al perito a entender qué es lo que busca el operador de justicia. Por ejemplo, esto, 174, persona que bajo autoridad, ¿no? Situación de dependencia, autoridad o vigilancia, por ejemplo, hace tipo de acción, ¿no? Por ejemplo, un tutor, ¿no? Alguien que ejerce autoridad sobre la víctima, ¿no? Violación sexual por engaño, por ejemplo, ¿no? Mediante el engaño. Mediante el engaño tiene acceso carnal, vía oral. Entonces, acá, por ejemplo, si es mediante el engaño, ¿qué busco yo? Una persona, pues, que sea manipulador, que sea persuasivo, que sea locuaz, que sea carismático, que sea entrador. ¿Por qué? Porque si va a utilizar la persuasión como un medio de abordaje sexual, entonces voy a esperar eso. Porque si fuera una persona que es violento y agresivo, posiblemente no manipule, sino vaya directo al ataque. Tal como lo dice Keklech en el acto del agresor sexual antisocial, que va directo a violarla, porque es una ecuación de impulsividad, de control de impulsividad. Entonces, eso nos ayuda un poco a determinar más o menos con qué tipo de persona vamos a entrar a evaluar. Y antes de evaluar, recuerden ustedes algo muy importante, y como forense lo deben tener claro. No todo agresor es agresor y no toda víctima es víctima. Ojo. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque, a ver, antes de ser psicólogos somos humanos. Y como humanos existimos personas que tenemos transferencias, que tenemos proyecciones. Y como decía Fritz Perls, cada persona interpreta sus actos según sus propias experiencias. Y venimos también con experiencias previas. Pro víctimas o pro agresores. Eso también hay que tener mucho cuidado. El buen forense tiene que estar libre de esas cosas. No porque, no porque viene un drogadicto, voy a catalogarlo de violador, solo por el hecho que se drogue. No, señor, no necesariamente. Inclusive hay hasta psicópatas que no violan, cometen otro tipo de delitos, pero no le entran a eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y por qué les digo? Porque sucede mucho el efecto de proyección o transferencia en los psicólogos. Les cuento un caso breve. Entonces, si uno tiene una concepción a priori de las evaluaciones, ya comienzas a sesgar la evaluación. Y uno sesga la evaluación por proyecciones, por transferencias, por experiencias vividas, por ser pro víctima o por ser pro agresores. Porque yo les digo siempre,
si uno trabaja muchos años en el INPE, yo trabajo en el INPE, y si uno trabaja muchos años en una institución que trabaja con víctimas, por ejemplo, CEN, digamos, sus perspectivas van a ser distintas hasta que de repente se adapte a la situación y se libre de estereotipos o de prejuicios. Entonces, el psicólogo forense debe estar libre de esas cosas. Por eso, puede ser agresor como que no puede ser víctima como que no puede. Hay que tener claro ese concepto. Y entonces, siguiendo este artículo, que tenemos que tenerlo claro también, es, por ejemplo, esto, ¿no? Tocamientos, actos de connotación sexual, acto libidinoso sin consentimiento. Y mírense, anteriormente la ley nos hablaba de violación y muerte, ¿no? O sea, violación y causa de muerte. Ahora nos habla de tocamientos. Y como psicólogo también ahí nos formulamos otras hipótesis. ¿Es igual una persona que viola y mata, que está acusado, mejor dicho, hasta que no se diga lo contrario en juicio, que violó y mató, a una persona que tocó? ¿Vas a encontrar las mismas patologías, o los mismos trastornos, o las mismas distorsiones cognitivas? Yo les cuento otro caso. Un joven estuvo en un parque, pasaron chicas, y el joven agarró y le tocó la nalga a la chica. Le tocó y le levantó las nalgas. Y la chica, lógicamente, lo denunció. Tocamientos indebidos, contra el pudor, lo denunció. El perito lo evalúa. Pues desde que dijo es un enfermo sexual y comenzó a evaluarlo. Y yo le pregunto, o sea, ¿esa persona tendrá la misma estructura psicológica que alguien que realmente viola y mata? Pues no. Entonces, ahí armamos nuestra hipótesis de lo que realmente vamos a comenzar a buscar en esta persona el tocamiento. Y entonces tenemos que tener un conocimiento teórico para poder nosotros sustentar algunas características que pueda tener este sujeto que lo pueda llevar a tocar de esa manera sin respetar a la mujer. Y hay unas teorías de eso, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Hay teoría, por ejemplo, la base teórica que investigó Matamoros respecto al sentimiento de que el hombre, de que la mujer es menos que el varón y lo ve como un objeto sexual más que como una persona. Y para él no es malo que haga eso. Entonces, y también puedes llevarlo al punto de vista de una inmadurez psicosexual, ¿no? Orientado a lo presentero y todo eso. Pero de repente que no lo haya matado, lo haya violado, ya no puedes llevarlo a un trastorno de repente con rasgos psicopáticos, porque de repente no es psicópata. Entonces hay que tener mucho cuidado en la evaluación, por eso que de acuerdo al delito que te llevan, yo más o menos voy perfilando mi hipótesis y lo que busco realmente evaluar en el sujeto. Y así entonces ustedes deben tener en cuenta todos estos artículos para que puedan ustedes pues validar y poder ver qué vamos a buscar, porque lo que busca la Administración de Justicia es que tú le demuestres si esa persona reúne las características propias de un posible abusador sexual, sin llegar a hacer juicios valorativos. Ojo, porque el perito no hace juicios de valor. Lo dice la guía, lo dice las prácticas de psicología forense. No podemos hacer juicios de valor. No nos permite la ciencia forense hacer eso. Por más que tú estés 100% seguro que sí fue, no puedes decir presenta características psicológicas propias de un violador. O señor Juan, sí es un violador por reunir las siguientes características. No podemos hacer juicio de valor. Tengan en claro eso. ¿Por qué les digo? Porque también se ha visto peritajes así. ¿Ok? Y eso no existe. Pero más se ve esos juicios de valor en víctimas. Cuando ponen, por ejemplo, menor presenta trastorno de estrés postraumático compatible con la violación del tío, por decir. Eso no se hace. Tengan cuidado con eso. Pero sí nos va a ayudar la parte legal en el sentido de poder entender qué vamos a evaluar. Y entonces, todas las leyes, bueno, he hecho un gran resumen para que tengamos cuenta, por ejemplo, la de acoso, ¿no? El artículo 176b de nuestra Constitución, de nuestras leyes peruanas, habla, ¿no? De que cualquier forma, vigilia, que persigue, hostiga, asedia o establece cualquier contacto o cercanía con la persona sin el consentimiento. ¿Con qué fin? Con un fin sexual. Y acá es otra cosa diferente. ¿Quién es el que va a perseguir, hostigar, asediar, controlar, vigilar, etcétera? ¿Quién la va a corretear a una mujer, asediar tanto a fin de conseguir sexual con ella, por ejemplo? También tiene sus propias características. Entonces, hablar del perfil psicosexual no es único, no es universal, es diverso, es amplio. Según el modus operandi y según la forma del accionar y acercamiento a la víctima y qué es lo que realmente busca. Entonces, una persona que va a asediar, que va a seguir, que va a vigilar, que va a hostigar, posiblemente pueda encuadrar a un abusador sexual de tipo compulsivo, que también hay. O posiblemente puede ser una persona que tiene predominancia del hombre sobre la mujer a una cuestión de dominio, que también hay una teoría que más adelante le voy a hablar sobre eso. Por ejemplo, el caso de Lima, de este chico que quemó a la chica, ¿no? En el bus, que la chica no quería nada con él, pero él la hostigaba, la seguía, la acorralaba, no podía aceptar que tendría un no, hasta que la quemó. Entonces, es otro tipo de patologías que también surgen y que vamos a ver cómo lo exploramos, ¿ok?
El chantaje es otro artículo que es muy importante, que es el que amenaza, intimida a una persona por cualquier medio, uso telefónico o y de cualquier tipo de acción, ¿no? Chantajear, que también es un delito en nuestra Constitución. Y otro artículo que es importante es este artículo 178A, que habla nuestra Constitución, nuestras leyes, respecto al tratamiento. Si bien la ley habla de que toda persona en Perú que tenga un problema de delito contra el sexual y que vaya preso, tiene que recibir un tratamiento psicológico y readaptarse a la sociedad. Ahora, este es un tema polémico, porque realmente para readaptar a un violador va a depender de las características, porque no todos son iguales, ¿ok? Yo no lo vería de la misma manera adaptar a un, por ejemplo, tipo Ted Bundy, un psicópata sádico sexual, que adaptar a un violador de tipo asocial, oportunista, que cree que no sabe, más antes lo voy a hablar, que es aquella persona que de repente en un robo en carretera vio una chica que le gustaba, aprovechó y abusó de ella, pero fue un hecho único en toda su vida. En cambio, Ted Bundy lo hizo siempre. La adaptación va a ser distinta, basándonos desde el momento de la base de la personalidad. Entonces, el tratamiento legal nos habla de que, pues busca lógicamente la readaptación, pero en nuestro país yo considero que es un poco complicado a veces eso. No manejo la estadística de residencia de violadores, creo que lo del INPE, si hay gente del INPE sabe, no sé si es alta o mínima, baja la incidencia de reincidencia de violadores en el Perú, pero lo que sí es dado de que cuanto más patológico sea la personalidad del sujeto y su modus operandi sea más cruel y sea un evento sistemático y constante, la adaptación va a ser más complicada. Hay teóricos que hablan que el psicópata no se readapta, pero hay otros que hablan que sí. España tiene programas y creo que Canadá también tiene programas de tratamiento. En Perú existe pues algunos programas, pero más que todos de enfoque psicoeducativo, ¿no? Y algo de cognitivo conductual. Pero la ley lo plasma y sí dice, ¿no? Que todo agresor debe recibir tratamiento terapéutico para su reinserción social, ¿no? Bien. Entonces las leyes son muy importantes porque las leyes nos permiten a los psicólogos primero entender qué vamos a evaluar. Primero, como forenses, deben ustedes conocer la base legal, antes también la base teórica, pero primero la base legal, para poder ver en qué campo estamos, en qué tipo de presunto agresor estamos, ¿no? ¿De qué se trata? Si violó niñas, discapacidad, retrasada mental, adulta, qué tipo de acción. Si es su padre, su profesor, entonces vamos viendo qué tipo de acción vamos a evaluar. Porque si es, por ejemplo, chantaje o si es coacción de algún tipo, entonces vamos a ver otro tipo de características. Vamos a definir algunos conceptos básicos que es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, lo que nos dice la OMS, ¿no? Con respecto al abuso sexual infantil. La OMS, por ejemplo, nos habla de que el abuso infantil es cuando involucra a un menor en una actividad sexual en la que él o ella no comprende completamente, para la que no tiene capacidad de libre consentimiento debido a su evolución. Y es lógico, ¿no? Un menor, lógicamente, no tiene un concepto sobre lo que es una relación sexual, pero un abusador sexual con distorsiones cognitivas puede interpretar lo que sí entiende. Es más, un abusador sexual que viola a una niña de 8 años puede interpretar de que la niña le gusta eso y que la niña quiere eso. Les cuento otro casito. Yo tuve un caso que en la puerta aparece una niña de 10 años, ojo, 10 años, y te ríe, te hace así, te saluda, y dice acerca y te coge la pierna. ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiere? Y él me dijo, no, quiere estar conmigo. De repente quiere que le dé un beso en la boca. O quiere estar conmigo. ¿A qué te refieres con estar contigo? Estar, ser mi pareja, estar conmigo, que la bese, eso. Y interpreta así. Entonces, en ninguna persona cabería un concepto de esa manera, a no ser que tenga distorsiones cognitivas en la esfera sexual. Entonces, los niños no comprenden el escenario sexual, no entienden, porque su desarrollo madurativo pues no es igual que un adulto. Pero los violadores van a entenderlo de que hacer eso, por ejemplo, es educarlos, es moldearlos, o es porque ella también lo quiso. Y él más bien le hizo un favor satisfaciéndolo. Lo hace con niños, también lo puede hacer con adultos, pensando de esa manera, porque la distorsión cognitiva es una de las características más comunes de los agresores, que más adelante también lo vamos a tocar, que es prácticamente típico en muchos agresores sexuales, ¿ok? Y partiendo de ese punto. Entonces, el primer aprendizaje que tenemos que tener en cuenta es que no existe un perfil definido, sino hay características comunes de acuerdo a si es niño, si es adolescente o si es adulto. ¿Qué nos dice acá, por ejemplo, la National Center? Nos dice que los contactos e interacciones entre niños y adultos, cuando el agresor usa para estimular sexualmente, eso es, cuando lo usa, y abusa, también tiene que ser sometido a una persona mayor de 18 años cuando ésta significativamente es mayor, ¿no? Bueno, la diferencia de edades, ¿no? La diferencia de edad se refiere a esto. La actividad sexual también acá nos habla un poco de que la actividad sexual es la expresión conductual de la sexualidad personal, donde los componentes son eróticos, ¿no? De la sexualidad, que es lo más evidente. Entonces, más o menos para entrarnos a este concepto,
el erotismo y el comportamiento sexual. El comportamiento sexual es un proceso conductual, es una manifestación conductual que se da a nivel psíquico, cognitivo y que se forma durante todo nuestro desarrollo desde la niñez. Uno no desarrolla su sexualidad ya siendo grande, desde que es pequeño se va moldeando y se va formando el comportamiento psicosexual, con sus componentes pues cognitivos respecto a la sexualidad, afectivos, eróticos, etcétera. Eso se va moldeando durante la formación, ¿no? Por eso es importante tenerlo claro que es un proceso de desarrollo. ¿Y por qué les cuento eso? Porque una vez un fiscal me mandó, por ejemplo, cuando estaba en la fiscalía, me mandó a evaluar si es pedofílico un chiquito de 14 años. Porque a 14 años, claro, 14 o 15 era, porque había supuestamente tocado a su niñita, a su hermanita, perdón, de 6 años. Entonces, 14 años sí es pedofílico, pero ¿cómo? Si la celular se va estructurando, se va formando. Y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sánchez Prada, también una investigación sexual, nos habla sobre el asalto sexual y la violencia sexual, ¿no? Él nos habla que el asalto sexual es una agresión caracterizada por actos de violencia física ejercidas por un actor conocido o desconocido, ¿no? Que viene a ser pues el agresor, ¿no? Violencia física o psicológica. Sobre la víctima de cualquier edad o sexo por el cual persigue un propósito definido, ¿no? Acompañado, pues, lógicamente, muchas veces de secuestro, de homicidio, etcétera, ¿no? Eso nos habla del asalto sexual, ¿no? Cuando violan y pueden matarla, ¿no? Y la violencia sexual nos habla que es un acto de sometimiento, ¿no? En donde media la fuerza, la amenaza, el chantaje, la presión, el engaño, el soborno, muchos factores, la violencia sexual. Entonces, la violencia sexual, según Sánchez Prada, lo ve como un sometimiento que se hace a las personas mediante la fuerza, ¿no? O la amenaza. Y eso es muy común, por ejemplo, porque muchos violadores, y más adelante, más allá de las teorías, amenazan a sus víctimas diciéndoles, si tú a ver, ya disculpen, se había cruzado acá con una información. Ya, bueno, entonces es importante que tengamos claro esto, ¿no? Y más que todo estos conceptos es para que lo tengan de forma general, ¿no? Entonces, para Sánchez Prada, en las investigaciones sexuales nos habla que es el sometimiento bajo la fuerza, la amenaza, el chantaje, ¿no? Y la presión y los engaños y sobornos que pueden darse. Entonces, el modus operandi de una agresión sexual es diverso. Puede ser a la fuerza, puede ser por chantaje, puede ser por engaños, puede ser por soborno, es diverso. No nos vayamos encasillados mentalmente de que vamos a encontrar un hombre violento y agresivo. No necesariamente. ¿Ok? Y ese concepto tenemos que tenerlo claro, porque no es así en la realidad. Entonces, la sexualidad, según los conceptos de la OMS, pues es una integración total, ¿no? De la personalidad, de la parte afectiva, de que se forma durante el desarrollo evolutivo, ¿no? Todo el ser humano, pues, va desarrollando su sexualidad desde que es niño hasta la adolescencia y hasta que es grande, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces, lo que somos de Perú, de que para la elaboración de un informe psicológico forense debe tenerse en cuenta algunos factores. Si bien no tenemos en el Perú una guía estructurada para evaluar específicamente agresores sexuales, metodológica, que lo dé una institución ministerial, porque no existe, tenemos estos artículos que nos va a ayudar. El artículo 178 del nuevo Código Procesal Penal nos va a ayudar a ver qué debe contener un informe psicológico. Y por este artículo nos pueden refutar nuestras pericias. Ojo, a todos los que hacen pericias. Porque en este artículo, por ejemplo, te pueden refutar hasta por el hecho de que no pusiste tu DNI, que no pusiste tu dirección, que no pusiste tu colegiatura. En este artículo menciona la estructura que debe tener un informe psicológico forense, tanto en el objeto de pericia que busca, desde los instrumentos y pruebas empleadas o utilizadas, hasta el objeto pericial. Entonces es muy importante que el perito conozca y lea este artículo, de aquí lo van a anotar, y tengan en claro qué es lo que debe ir en su informe psicológico forense para que sea considerado un peritaje. Si no, es cuestionable. Y cualquier abogado, si me escucha un abogado, puede, en base a este artículo, también refutar una pericia, ¿ok? Si reúne o no la estructura metodológica de un peritaje psicológico forense, porque puede ser solamente un informe o puede ser solamente una constancia. Entonces deben tener en cuenta estos aspectos. ¿Qué más? El 179 también, y también esto, que es la resolución 106-2015, que es del Colegio de Psicólogos, quien te habla sobre la estructura del informe psicológico, ¿ok? El colegio también nos da una estructura metodológica y eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora que elaboramos nuestro informe. Y a nivel forense del Ministerio Público, pues tenemos la guía de entrevista única y también tenemos la guía de violencia familiar. Tenemos dos guías en el 2016 que han salido que nos habla un poco de la elaboración del perfil, ¿no? La entrevista única es más abocado a las víctimas, ¿no? Mediante el acta de entrevista única y el proceso pericial, y la guía de violencia familiar que tiene que ver con actos también de delitos sexuales
y también con violencia familiar, ¿no? Entonces, para nosotros hay que guiarnos de estos aspectos que son muy importantes para poder estructurar el informe psicológico forense. Bien, vamos a hablarle un poco de las estructuras de Perú antes de entrar a la parte teórica, ¿no? Primer punto de la estructura psicológica forense. Un informe, lo primero que debe llevar dentro de la metodología que dice la guía es la observación y la entrevista clínico forense. ¿Por qué es importante la observación? ¿Qué logramos con la observación? La observación nos va a dar mucha luz. ¿Por qué? Porque cuando es una víctima, por ejemplo, es más fácil detectar indicadores emocionales, ¿no? Indicadores emocionales mediante la congruencia afectiva. Por ejemplo, ¿qué voy a ver en una víctima? Voy a ver acongojamiento, llanto. La observación conductual habla de expresiones conductuales, ¿ya? Que son todas estas expresiones que se van a observar. Pero estas expresiones se observan mayormente en las víctimas, más que en los agresores. ¿Qué observaremos en los agresores? A ver, entonces, si es a nivel de observación de conducta, ¿qué voy a observar? Evasión. ¿Cómo se muestra la evasión? ¿Cómo va a ser Esquivando su...? mirada. École. Va a esquivar mirada, no va a ser directo, puede ser confrontador, puede ser reactivo. Si es violento, va a ser reactivo. Yo tuve un paciente que se paró de la mesa y me dijo, otra vez me van a evaluar lo mismo, ya me evaluaron en Ministerio Público, ahora otra vez me mandan a usted. Se paró, reaccionó. La inflexión de voz. Recuerden que cuando una persona miente, muchas veces baja la voz o hay un cambio del tono de voz. La mirada, todas esas posturas. Morderse las uñas, si es que yo lo confronto con la declaración de la chiquita y realmente si lo agarro en ese lado y él está muy ansioso porque lo descubran, ¿qué manifestaciones conductuales fisiológicas puede dar? Creo que sudoración. Sudoración. École, buen punto. Sudoración, inflexión de voz, tics, manerismo, muletillas, todo eso. Entonces es importantísima la observación desde el punto de vista de ver cómo la persona reacciona frente a las confrontaciones. Recuerda que a un agresor sexual lo puedes abordar desde un punto confrontacional o desde un punto más empático, con mucha empatía, porque de 10 agresores sexuales, el porcentaje que te digan la verdad será 1 o 2 a lo mucho de 10. Es un poco complicado que directamente te cuente realmente que si lo así te diga que se le metió un demonio, qué sé yo, pero muy difícil. Todo viene en una etapa de negación. Entonces ahí el perito y la experticia del perito cuenta mucho a ver cómo yo lo abordo al punto de poder confrontarlo y poder que realmente me demuestre realmente que, o sea, sacar la información que yo necesito. Por eso que muchos peritajes, a menos en Perú, como, definen disimulo sexual. Porque no encontraron nada, porque no hubo apertura en lo sexual, o porque simplemente mostraba una buena cara y quería dar una postura positiva frente al peritado, y pues ojo, también. Pero tengan en cuenta algo, no se confundan con el efecto, también con otro efecto que es el efecto de Otelo, que tiene que ver con que yo me muestro ansioso porque tengo miedo a ser descubierto, no tanto, sino también tengo ansioso porque tengo miedo a que me vean como violador, no siendo violador. Porque recuerda que la ansiedad también es parte de una preocupación por el mismo juicio, por la misma acusación, pero que también puede ser parte de la sintomatología, pero que no necesariamente sea porque realmente se sienta descubierto, porque de repente piensa que el perito ya lo descubrió. Ojo, el efecto de Otelo es cuando yo me siento ansioso, pero por el propio hecho de ser evaluado, pero sin ser culpable. Y no podemos también por eso interpretar. Por eso hay que tener mucha fineza a la hora que hacemos la observación conductual respecto al hecho que estamos evaluando. Y eso es muy importante, porque también otra cosa importante, y si su ansiedad del sujeto es como un estado, es parte de su personalidad, o sea, siempre es ansioso, porque su personalidad misma es así, entonces también podemos malinterpretar. Por eso es que es muy importante que la observación vaya de la mano con el relato, ¿no? Y con las confrontaciones que le hagamos, porque el perito ante un violador siempre tiene que hacer muchas preguntas confrontacionales, mucho más cuando se niega, para poder Sí, sacarle la información. Sí, sí, dígame, sí, buenas noches, con ¿qué tal? Mirta. Qué gusto. Hola Mirta, Sí, ¿qué tal? sí, también la historia de los agresores parece que nunca, o que son incongruentes, porque, y mayormente los que mienten eh, no recuerdan su mentira. Ajá, eso Al vamos a hablar más pedir, adelante. Buen ok, punto, Mirta, es muy importante, tranquila. La consistencia, eso también vamos a hablar más adelante, ya no se preocupe.
Bien, seguimos para ir avanzando. Entonces, la entrevista al agresor también tiene que hacer, pues, como nos dice, pues, Arce Fariña, una entrevista semiestructurada, narrativa libre, ¿no? Y que también se va a ir dando de manera correlativa en el relato. Según nuestro protocolo peruano, vamos a revisar brevemente nuestro protocolo peruano, la estructura es esto, ¿no? Datos de filiación, todos los nombres, apellido, edad, sexo, ocupación, pues ya usted lo conoce. Lo que nos dice la guía peruana, por ejemplo, es respecto al relato, sacar información de la dinámica del suceso, ¿no? ¿Quién te denunció? ¿Por qué te denunció? ¿Dónde te denunció? ¿Cuál fue la dinámica que hubo entre los dos? Antecedentes. Aunque esta parte literalmente nos dice la guía peruana, pero yo discrepo de eso. ¿Por qué? Porque esto está estructurado más para víctimas, que es la guía de 2016 de delitos sexuales y violencia familiar. Porque yo sugiero que se utilice más esta. ¿Por qué? Porque hay agresores que aceptan el delito y hay agresores que no aceptan el delito. Y entre aceptar y no aceptar, yo creo que a todos les ha tocado que la gran mayoría no acepte el delito. Así le hagas 2 o 3 sesiones, se encasillan y se cierran que no fueron, y posiblemente sí lo hayan hecho. Entonces un agresor sexual siempre va a venir con una coraza protectora. Y yo les sugiero más esto. Si no aceptan el delito y si aceptan el delito, hay 2 enfoques que podemos tomar. Cuando acepta el delito y cuando no acepta el delito. En base, por ejemplo, a la metodología de Cheburúa, o perdón, de Matamoros, que nos hablan es lo siguiente. Primero, tenemos que explicarle que esto es que no es una declaración testimonial, ¿no? Que esto es un objeto de conocer aspectos psicológicos suyos y explicar que no somos policías, no somos jueces, no somos fiscales y que no lo vamos a juzgar, que es lo más importante. Porque si realmente tú como forense quieres sacar la carnecita, quieres sacar información de su patología mental relacionado al hecho de abuso sexual, si eres empático y logras realmente enganchar con la empatía y el rapport con él, posiblemente te lo cuente. Y no te cuente el delito, sino posiblemente te cuente en su esfera sexual todas sus fantasías y todas sus distorsiones respecto a la sexualidad, respecto a la mujer, respecto al sexo. Posiblemente se abra, si es que tienes rapport y empatía. Pero no todo se logra así. Por eso que hay 2 formas de abordarlo. Una es con rapport y empatía, y otro es ser muy confrontacionales. A algunos les funciona más uno y a unos el otro. Yo, por ejemplo, le hablo un poco de experiencia, más o menos para que tengan, de repente les pueda servir. Si yo veo que el abusador sexual es inseguro, es temeroso, es dependiente, es esquizoide, muy, muy temeroso, yo le agarro a la empatía. En la 3ª o 4ª sesión recién le hablo del tema sexual, pero primero trato de que agarran mucha amistad con él, mucha confianza con él, y que confíe en mí, al punto de que de repente en la última sí se abre y me cuente realmente todas sus cuestiones sexuales, con mucha claridad. Si bien no me va a decir si lo hizo o no lo hizo, porque eso es difícil que te lo diga, pero con solo hecho que me diga con mucha apertura todo su comportamiento psicosexual, ya yo puedo estructurar mejor mi conclusión. Ahora, si es que el hombre, su personalidad no es así, si es un obsesivo compulsivo, si es un narcisista, si es una persona limítrofe, empoderado, fuerte y agresivo, no te va a caer al juego del empático. Se va a poner muy, muy fuerte, con mucha coraza y con mucha distancia. Entonces, a veces funciona ahí ser muy confrontador, directo. Yo he sido confrontador a veces para sacar de las casillas y a veces realmente funcionaba, porque le sacaba las casillas y ya, pero todo, al final se metió el diablo a la cabeza, de frente, ¿no? O simplemente lo refutaba con el relato de la menor, lo leía y la hacía entender y la hacía refutar, pero yo no te creo, pero esto es así, o sea, trataba de sacarlo de las casillas y que a veces salía, pero generalmente las personas que son empoderadas pueden reaccionar así. En cambio, un dependiente, un esquizoide, es más fácil agarrar la empatía de rapport. Entonces, ¿qué nos dice Matamoros en sus estructuras? Nos habla que si acepte la comisión del delito, o sea, si acepta que lo hizo, se les hace más fácil a ustedes, pues. Van a hablar sobre el lugar, el detalle, el tiempo, dónde fue, cómo fue el proceso que le hizo, si usó regalos, si usó la fuerza, cómo fue el abuso, si fue tocamiento vaginal, anal, oral, desarrollo de la dinámica del suceso, cómo fue la dinámica del suceso, cuáles fueron las reacciones de la víctima, qué provocó en la víctima, si provocó temor o no, y cómo se sintió respecto a ese hecho, ¿no? Si lo acepta, lógicamente, yo le puedo preguntar, ¿y qué sentiste tú respecto a la reacción de la chica que estaba llorando, estaba conmovida? Para ver las cuestiones de empatía o no. Se va a hablar un poco de la actitud del agresor, ¿no? Las conductas que tienen que ver con el suceso, la forma y circunstancias, cómo se dieron. Por eso que es importante estudiar la dinámica. Siempre le pregunto al perito, primero empiezo preguntándole al acusado, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue tu relación con la víctima?
si es su sobrina, su amiga, quién fue, ¿no? Y que me cuente de un inicio, desde cuándo la conoce, cómo se vinculaba, cómo se relacionaba, cómo era su vida con ella, cómo interactuaba, si es su sobrina, a qué jugaban, cómo andaban, cómo eras tú con ella, cómo era ella contigo. Toda la dinámica relacional con la víctima es sumamente importante, porque eso va a ayudar a validar la teoría si fue por coacción, si fue por enganche, si fue por manipulación, si fue por agresión, porque la dinámica es muy importante para ver el cómo llegó a la víctima, si es que lo acepta, lógicamente el delito, la frecuencia, con qué frecuencia se dio, el tipo de vínculo que tuvo con la menor, si es, qué tipo de relación, con la familia, la descripción del comportamiento, todos estos sucesos son muy importantes, ¿no? Entonces, pero si no te acepta el delito, ahí está el detalle. Si no acepta la comisión del delito, entonces, ¿cómo le sacamos la información? ¿Con qué cuchara le sacamos la información? Y y hay acusados que también guardan silencio y no te hablan nada. A mí me ha pasado gente que no habla nada, que le dicen, cuéntame, ¿de qué se te acusa? No sé. No solo me dice, soy inocente, yo no he hecho nada, y ahí se queda. Y no tienes un relato. Entonces, ¿qué sugiere ahí Matamoros en su investigación? Lo que él sugiere es que decirle, ¿no? Bueno, es importante que digas la verdad, ¿no? Si sigue con una actitud hermética, hacer preguntas confrontacionales. Ahí se sugiere, si es muy cerrado, se sugiere hacer preguntas confrontacionales. Por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué dice tu abogado? O, ¿pero qué es lo que dice la chiquita respecto a lo que le has hecho, ¿no? ¿No? Si estás acá, debe ser porque has hecho algo, debe estar porque está inculpado por algo, ¿no? No, yo soy inocente. ¿De qué te acusa la niña? Cuéntame. Y por ahí puedes empezar. O puedes empezar, ¿de qué te están acusando? ¿O qué dice tu abogado al respecto? Y por ahí comienzas a jalar la conversación. Porque ya tú sabes que pues como narrativa libre, tengo que yo buscar la forma de que él me cuente el relato. ¿Ya? Entonces la relación entre el víctima y victimario es muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenía, ¿no? Si era amical, si era filial, y pues descartar los conflictos como motivación secundaria también que pueda tener sumamente importante. ¿Por qué? Porque también hay abusados de abuso sexual que tienen motivaciones secundarias muy fuertes. Recuerden ustedes, la alienación parental. La alienación parental muchas veces hay acusaciones falsas en violencia familiar y falsas acusaciones de tocamientos indebidos contra sus hijas para quitarle la tenencia del menor. También sucede. Entonces yo a veces les pregunto, pero si ya se cierran tanto, por ejemplo, y me dicen, pero no sé por qué me acusan, pero ¿cuál es tu argumento? ¿Por qué te acusan? Y ahí puedes ver si el argumento es lógico, es consistente o es un argumento absurdo y descabellado. Una persona me dijo, bueno, yo creo que mi sobrina me acusa porque me tiene odio. ¿Y por qué tiene odio? Porque yo tengo dinero y ella no tiene nada. Por eso nomás te dijo que la había violado. Sí, por eso. Entonces, eso es una forma. Y otra que me diga, por ejemplo, ya me acusaron porque yo estuve en una relación con su mamá y su papá descubrió su infidelidad de su mamá y su papá fue el que me denunció respecto a esto. Eso tiene más lógica, porque supuestamente él estuvo con la madre y la madre tenía a su pareja, la pareja descubre la infidelidad y la pareja lo denuncia porque le ha tocado a su hija un día que han salido los tres, como una situación de venganza. Ahora tendrías que averiguar si es que esa relación es real y verdadera. Entonces tendrías que escarbar detalles de esa relación. Entonces, el argumento es muy importante del uso sexual si es un argumento lógico, consistente. Si no, pues no tiene sentido. Te va a decir cualquier bachatada sin fundamento alguno del por qué lo denuncia. Entonces es importante sacar el motivo de denuncia y qué elementos tiene, ¿no? Confrontar lo relatado con la presunta víctima. Esto es muy importante, que nos dice también Matamoros, confrontar con lo relatado por la presunta víctima y observar sus reacciones. Por eso yo le decía que la observación es muy importante. Y antes de que ustedes periten, lean lo que dijo la víctima, ténganlo en la cabeza claro, bien esquematizado, bien resumido, y con eso ustedes confronten, ¿no? Confronten y vinculen. Por ejemplo, la niña dijo que ocurrió en el colegio con él, pues en la dinámica tú puedes preguntarle, ¿y tú con ella, cómo te vinculas con tu sobrina? Ah, en la casa y en el colegio a veces la recoge, no la recoge. Sí, a veces voy a recogerla porque papá no puede. ¿Con qué frecuencia va? Está. Y la niña dijo que fue en el colegio. Hay una relación por ahí, entonces por ahí vas escarbando, ¿no? Vas escarbando la dinámica. Entonces en el colegio, ahora, pero perfecto, tú me dices que a veces la vas a recoger, ¿cierto? Y justo la niña dice que fue en el colegio. Y ahí comienzas a confrontar. A veces la confrontación, las preguntas confrontacionales directas, acorralan a las personas y hace que realmente suelten las cosas, ¿ok?
Yo no digo que funcione con todos los agresores, pero con algunos agresores sí puede funcionarse muy confrontativo, ¿ok? Y el perito debe ser muy confrontacional, no solamente con los agresores, a veces con las víctimas, porque recuerdan que también hay pseudo víctimas, ¿ok? Entonces la observación y la confrontación va de la mano para ahí pues tratar de que él, aunque no acepte el delito, tratar de sacar la mayor información posible en el relato. La narrativa libre semiestructurado son preguntas confrontacionales de profundización, de esclarecimiento y directas que tiene que darse. No sugestiva lógicamente, porque como ustedes saben, el abusador sexual, algunos resulta confrontarlos y otros resulta siendo empático. Ya va a depender de ustedes. Y acá hay una situación que yo he visto, por ejemplo, de que a algunos les resulta ser peritos más confrontacionales con los agresores, más directos, ponerlos contra la pared y sacarlos con las preguntas y bombardear con las preguntas, pero hay otros que les resulta ser más empático, más amigueros, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, lo hago de manera más empática. Si viene el agresor y me pinta una personalidad muy estable, encuadrada, sana, y veo que en el MPI, por ejemplo, sale alto en el factor Y de deseabilidad social, ya me está pintando una persona que es manipuladora y que quiere buscar que, digamos, que persuadirme, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahí trato de ser empático en el sentido, si yo veo un sexual que me dice, a ver, ¿te has masturbado a qué edad? No, doctor, nunca he masturbado. Bueno, ¿alguna vez has tenido infidelidad con tu esposa? No, nunca. ¿Has visto pornografía? Nunca. ¿Has tenido malos pensamientos respecto a la sexualidad en algún momento? No, nunca. Entonces, muy sano. Entonces, diría, o sea, que yo estoy loco, o sea, que yo me masturbo, soy un enfermo. Y le diría sí, y eso de repente le causa risa, y eso de repente hace de que él comience a empatizar conmigo. Y yo lo agarro por las bromas, reír un poco, y cuando él me dice cosas muy estructuradas, a veces le digo, pucha, entonces estoy enfermo, tengo que hacerme ver, porque a veces yo hago eso. Entonces como que dice, no, doctor, de repente una vez lo he hecho, ¿no? Y si te dice así, una vez ha sido nada más, ya lo agarraste por ahí, ya cuéntame de esa vez, comienzas. A veces la empatía de rapport ayuda mucho, pero sí, como le dije, si es un agresor sexual muy cerrado, muy inteligente, muy manipulador, sí se te va a cerrar mucho y no vas a sacar nada de información. Y ahí puedes aplicar la confrontación directa, ¿ok? Y en la parte del informe psicológico respecto a la exploración de estos campos, es sumamente importante. Primero vamos a revisar qué nos dice la guía. La guía, por ejemplo, en Ministerio Público nos habla de que en el aspecto de niñez hay que explorar pues, su desarrollo social, emocional, afectivo, cómo fue su crianza, la norma de disciplina, la relación con sus padres, etcétera, ¿no? Sí es importante esto, pero no es suficiente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente el agresor sexual, su comportamiento bajo un proceso de aprendizaje se da desde la infancia y tú tienes que explorar mucho y céntrate mucho en el objeto pericial, en lo que buscas realmente. Entonces yo lo que busco realmente es cómo fue su sexualidad desde su niñez, cómo fue su vinculación afectiva con su madre, con su padre, cómo fue sus procesos traumáticos a nivel psicosexual. Por ejemplo, hay algunos agresores sexuales que fueron violados. Ojo, pero eso no es universal. No todos fueron violados, pero sí hay algunos indicadores por ahí teóricos que hablan que si fue violado, también es muy probable que también haga lo mismo. Entonces, ¿por qué le pregunto qué es importante la niñez? Por ejemplo, la historia de Ted Bundy. Ted Bundy nunca tuvo madre. Ted Bundy descubrió que su madre era su hermana mayor cuando era adolescente. Por lo tanto, él tenía un conflicto no resuelto frente a la figura materna que marcó su vida. Cuando él descubre que su madre era su hermana mayor, él comenzó a desarrollar un odio y rechazo hacia su hermana, que representaba psicológicamente a la figura materna, y desplazó toda la agresión a todas las mujeres. Y él lo dijo antes que lo maten, de que yo elegía a mis víctimas pensando en la figura de mi madre, y por eso que mataba a las mujeres de esa manera. Él lo dice en su entrevista. Él lo dice en sus relatos. Entonces es importante explorar la niñez del abusador sexual. ¿Cómo fue tu vinculación afectiva con tu madre? ¿Cómo fue tu vinculación afectiva con las mujeres de niño? ¿No? Porque es importante ver el aprendizaje desde pequeño respecto a la sexualidad, respecto a la figura femenina, respecto a la figura de mujer, cómo es su vinculación y su trato. Su estilo de crianza también muy importante, y algunas teorías, más adelante lo van a ver, muchos estilos de crianza pues tiene que ver con el factor cultural de la dominancia, del machismo, del sometimiento, de la supremacía del hombre contra la mujer. ¿Cómo demuestran en juicio ustedes que este hombre es machista y dominante y que su figura es empoderado sobre la figura femenina y que para ella la figura femenina es pequeña y que el hombre vale más? ¿Cómo demuestran eso? ¿Con qué test? Tiene que explorar su niñez. ¿Cómo fue la figura de su padre frente a la postura de su madre? Si hubo indicadores de sometimiento, de machismo, de dominancia. Y entonces los estilos de crianza también es muy importante explorar porque nos dicen muchos esos factores.
El factor de disciplina, el orden, las relaciones con ellos, todo eso es muy importante, ¿no? En la adolescencia también se estudia mucho aspecto de la personalidad y cómo se va estructurando su personalidad del presunto agresor, ¿no? Cuando hagan su historia personal, en adolescencia, lógicamente, van a evaluar si hay conflictos, cómo fue su estilo de vida del sujeto desde pequeño, la interacción social que tuvo con personas del otro sexo, de su propio sexo, sobre el cumplimiento de las normas y reglas. Por ejemplo, acá pueden ustedes explorar mucho para ver indicadores de asocialidad, ¿no? Todos esos indicadores. En la adolescencia, también para ver si hay comportamientos disruptivos vinculados a conductas asociales, que también es importante, cualidades, manejo de la ira, resolución de los conflictos, percepciones, los sesgos cognitivos, todo eso tienen que ustedes explorar a profundidad, porque la adolescencia es una etapa en la que ya se va estructurando la personalidad, ¿no? ¿Y por qué es importante la personalidad? Porque recuerden, según las investigaciones, que aquí les voy a decir más adelante, todas las personalidades tienen cierto componente de relación con la conducta sexual, ¿ok? Tiene mucha vinculación. Después, pues, los hábitos, intereses, el pasatiempo, de en qué pasa esa persona, en qué se distrae, si consume drogas o no. En el esquema de Matamoros, ¿no? Y que nos habla un poco de esta estructura, aporta estos aspectos, ¿no? Que la relación con los padres es sumamente importante para el aspecto de las abusos sexuales. Tienes que evaluar mucho esto, la relación vínculo con la madre, ¿no? Descartar si hubo un tipo de disfuncionalidad familiar también. Bueno, entendiéndose la disfuncionalidad de todos los ámbitos, ¿no? Ya sea de disfuncionalidad familiar de tipo conflictiva, relacional, de intereses, etcétera, ¿no? La relación, el trato que tuvo, los castigos y sobreprotección que se dieron, el apego con la figura paternal es sumamente importante. ¿Y quién fue la figura dominante en su niñez, ¿no? ¿Quién mandaba en la niñez? ¿Papá, mamá? ¿Quién era el que decidía las cosas, se imponía las cosas o sometía a las personas ahí, ¿no? Es importante también tener en cuenta eso. Sus temores, miedo de la infancia, experiencias negativas que tuvo, posible indicador de maltrato y de violencia sexual. Y esto es muy importante, mira, lo menciona Matamoros en su investigación, de que el abuso y la violencia sexual también determina el comportamiento futuro. Y les voy a explicar por qué más adelante lo explica en su teoría. El estilo de vida que tiene en la adolescencia, ¿no? Ir a fiesta, ingesta de licor, drogas, rebeldía, desobediencia, etcétera. Porque si vamos a buscar inmadurez, por ejemplo, y hay muchos jueces que refutan, usted dice que es inmadurez, explíqueme en qué se basó para decir que el peritado presunto acusado de violación sexual es inmaduro psicosexual. ¿Cómo lo demuestras? ¿En qué factor? Tienes que basarte en la personalidad durante la adolescencia, cómo lo hace, y tienes que basarte en la vida psicosexual. Entonces, si es una persona inmaduro a nivel psicosexual, lógicamente su estilo de vida va a ser también así, apegado al hedónico, a lo placentero, y falta de madurez para entablar una relación afectiva estable. Entonces, ahí tienes que evaluar cómo es su estilo de vida, o cómo fue, si es que es un hombre adulto, lógicamente, si respetaba o no las reglas. El enamoramiento se lo toma dentro de la adolescencia, y según Matamoros es muy importante en el enamoramiento, evaluar a qué edad inició. ¿Cuántas parejas ha tenido? ¿Qué edades ha tenido cada una? ¿Por qué terminó? Es decir, tienes que evaluar pareja por pareja, la dinámica, cómo se dio esa relación, cómo se dio la dinámica a nivel afectivo, a nivel sexual, cómo se vinculó y por qué razones terminaron. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver la dinámica relacional, cómo se dio, tanto a nivel sexual, a nivel afectivo y las rupturas mismas, los vacilones que tuvo, ¿no? Por ejemplo, yo una vez entrevisté a una persona adulta que me dijo que un año él ha tenido cerca de 40 vacilones. Yo decía, 40 es demasiado. Y tenía que tratar de indagar con las 40, que me cuente uno por una cómo ha sido, pero yo dije que era mucho, ¿no? Pero en realidad hay gente que te dice así. Entonces tú tienes que indagar realmente cómo toma las relaciones, para un poco indagar si hay una madurez psicosexual, la forma, las circunstancias, cómo se dan las relaciones sexuales, sus vacilones, etcétera, ¿no? En los hábitos e intereses es importante valorar también esto, ¿no? La distracción, la diversión, su estilo de vida que lleva el sujeto, ¿no? Y esto nos va a determinar dos cosas, la personalidad, nos va a determinar la madurez psicosexual, nos va a determinar algún conflicto que pueda tener, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, en hábitos e intereses de una limítrofe, ya se imaginan cómo es, desbordado, riesgoso, con muchas parejas sexuales, ¿no? Buscando que no tenga el vacío existencial que tiene una persona limítrofe. Entonces ya uno va relacionando esto. Entonces es muy importante que también saquemos estas informaciones para poder tenerlo claro a la hora que vamos armando el rompecabezas del perfil del sujeto, ¿no? Y lo más importante en la pericia, lógicamente, de este aspecto es la vida psicosexual.
¿Por qué? Porque esta es la parte más importante del peritaje. Y yo he visto pericias donde, por ejemplo, es sobre el perfil sexual, pero en todo está, pero bien lleno. Adolescencia, niñez, pero en vida sexual 3 líneas. Eso no puede darse. Y el juez y el abogado le pregunta, ¿cuál es el objeto pericial en su peritaje, señor perito? Bueno, evaluar la sexualidad. Y solamente ha preguntado cosas que le ha dado 3 líneas, 4 líneas nada más. Eso no puede suceder. Y eso sucede. Y entonces la sexualidad es el punto más amplio que ustedes deben preguntar. Sobre la masturbación, sobre el enamoramiento, sobre la edad de inicio, etc. Esto es lo que dice la guía. Pero veamos lo que dice la estructura de Matamoros, que es mucho más importante. Mire, nos dice, por ejemplo, la masturbación. ¿A qué edad inició la persona? ¿No? ¿Cómo aprendió sobre su sexualidad? ¿Cómo aprendió a diferenciar cuando es hombre, cuando es mujer? ¿Cómo aprendió a descubrir que se excitaba o no se excitaba? ¿Cuándo fue cuando recién comenzó a gustarle a una chica y qué sintió al respecto? ¿Cómo se excitaba? ¿Con revistas, con videos? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cómo se sentía al respecto? Recuerden que Matamoros, por ejemplo, habla inclusive de que el conflicto psicosexual se da hasta a nivel de masturbación. Cuando un adolescente se masturba y se siente culpable y le crea eso mucha angustia y ansiedad, ya genera un conflicto psicosexual. Entonces podemos preguntarlo, la primera vez que te masturbaste, ¿a qué edad fue tal? ¿Y cómo lo tomaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste culpable? ¿Te generó problemas eso? ¿No? ¿Normal? ¿Y de ahí con qué frecuencia lo comenzaste a hacer? Es importante determinar el principio masturbatorio y con qué frecuencia y con qué forma lo hace y cómo lo tomó en su vida ese descubrimiento sexual. ¿Ok? Es importante ver acá las fantasías sexuales. Por ejemplo, yo le preguntaría, cuando tú te masturbas, ¿en qué piensas? ¿En qué te imaginas? Y es importante, ¿por qué? Porque tenemos que ver pues si hay fantasías distorsionadas, si hay fantasías perturbadas respecto a la sexualidad, con contenido pedofílico, con contenido sádico, etcétera. Y muchas veces no te dice las fantasías, pero puede decirte de repente en la tercera o cuarta sesión si tú agarras confianza, ¿no? Yo le diría, por ejemplo, en la tercera ocasión, ya, cuando te masturbas, ¿qué te imaginas? A ver, cuéntame. Y de repente le puedo ayudar con algo, le puedo decir, mira, yo a veces me imagino una artista, ¡pac! Y ahí entonces ya le voy dando ideas, a ver tú en qué, y comienzo ya a estructurar un poco sus fantasías. Porque recuerden, pues, si es una persona si es violador, lógicamente, su fantasía va a estar matizado de puras distorsiones cognitivas, o si no, de puras distorsiones sádicas. Entonces hay que explorar sus fantasías en base a qué piensa él antes de que se excite o cuando se masturba. El inicio sexual también es muy importante. Cuando inició, cómo se sintió, con qué frecuencia lo hace, etcétera, ¿no? La asistencia a burdeles, por ejemplo, también es importante, ¿no? Motivaciones, ¿no? Que explique por qué se fue y por qué no se fue. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes exploran esto, no sacan información. Les cuento otro caso. Un presunto agresor sexual me contó una historia. Su papá a los 14 años lo lleva a debutar a un burdel, ¿no? Saben que es un burdel, una casa de citas. El chiquito tenía 14 años y el papá lo lleva porque en su pueblo, acá en Perú, en una zona donde vive, piensa de que los hombres deben ir a un burdel para hacerse hombres. Tienen que tener sexo para hacerse hombres. Y cuando más chiquillos son, dicen que es mejor. Lo lleva el niño de 14 años, llegan al burdel, el papá se sienta, que era una cantina, y le encarga a la prostituta pues que entre al cuarto y que la haga debutar para que lo vuelva hombre su hijo. El chiquillo pues temeroso y miedoso, 14 añitos, lo mete y mira, y la ignorancia del señor, muy pequeño, y lo mete y la chica lo desnuda y supuestamente el hombre de pueblo, porque eran de un pueblo, agarra y la chica se ríe, se burla porque no erectaba el joven. Entonces no erectaba el joven y el joven salió corriendo del cuarto. Salió corriendo del cuarto asustado y eso marcó su vida. Eso marcó su vida. Entonces es importante ver el inicio sexual cómo fue. ¿Con quién fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Y si eso marca o no su vida para desarrollar de repente un conflicto psicosexual o no, o una experiencia traumática. Porque recuerden que muchos agresores tienen experiencias traumáticas de algún tipo en la esfera sexual. Asistencia a burdeles, entonces, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo lo hizo? Exactamente, ¿no? ¿Y por qué no va? Si no va, si dice que no va, ¿por qué no va? Cesaciones, frecuencia. Si la respuesta fuera no, se le puede preguntar por los amigos que hayan ido, invitaciones, también se le puede preguntar por la percepción respecto a la prostituta, ¿no? Como él, si no va, dice, porque de repente dice, no, las prostitutas son malas mujeres y no debo ir, pues te explique cuál es su pensamiento respecto a las prostitutas, ¿no?
y si te dice, no, nunca voy, pero tienes que verte, tus amigos te han invitado, entonces vas explorando la percepción. Cantidad de parejas que ha tenido, ¿no? Los vacilones, y es importante acá hablar cómo él aborda a las chicas, ¿no? A ver, cuéntame, en tu vida, ¿cómo ha sido cómo es que tú comienzas a interrelacionar con una chica para estar con ella, ¿no? Y te va a contar, ¿no? Y es importante esto porque tú tienes que evaluar si tiene capacidad de cortejo, enamoramiento, acercamiento, afanamiento respecto a una persona en su mismo grupo etario. Porque uno de los problemas que tienen los roles sexuales, que ahorita vamos a entrar a teorías, es que tiene conflictiva psicosexual. Conflictiva psicosexual vinculado a la falta de relaciones, de habilidades relaciones sociales para poder interactuar con personas de su propio grupo etario. Y por eso que pueden buscar a niñas muy menores de edad. Lógicamente, esto sumado a otras cosas como distorsiones cognitivas sexuales. ¿Ok? Pero es importante preguntar cuántas parejas ha tenido y hablar de una por una y una por una. ¿Ok? Cómo es que cortejó, cómo es que llegó a ella, cómo es su relación con ella, por qué terminaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy importante eso porque también podemos descubrir acá que tenga conducta promiscua y algunos, por ejemplo, sí te aceptan, ¿no? Por ejemplo, un usuario me dijo, pero yo soy un hombre muy infiel, de frente me lo dijo, y me comenzó a enumerar muchas parejas que tuvo y orientado netamente a lo placentero, ¿no? Por favor, dificultad y conflicto que puedan tener también, por ejemplo, si encuentran ustedes algún problema de flacidez, de impotencia, de eyaculación precoz, también es importante que vean ese aspecto. ¿Por qué es importante determinar si hay conflictos, si hay dificultades sexuales o algún tipo de patología sexual como impotencia sexual o eyaculación precoz? Porque tenemos que ver si esto le genera un problema psicológico como una conflictiva psicosexual. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque si esta eyaculación precoz o esta impotencia le genera un problema psicosexual, entonces ahí tendríamos ahí un indicador. Entonces es muy importante que nos hable si tiene algún tipo de problema psicosexual. Hay personas que, por ejemplo, tienen impotencia y eso le genera respecto a su deseo sexual, ya no lo pueden canalizar, ya no pueden llegar a concretar su deseo sexual con el coito, porque ya no erectan, y eso le puede provocar un problema de tipo conflictiva psicosexual. Sobre todo en el tiempo que probable que apareció el abuso, ¿no? Sentir influencias en su vida sexual, actitud de la pareja, tratamiento si tuvo, dinámica sexual los últimos años. Es también sumamente importantísimo lo que nos dice él. Ustedes deberían evaluar los últimos 2 años cómo ha sido su vida sexual del sujeto, ¿no? ¿Y cómo podemos evaluar eso? Pues tienes que cuadrarlo y decirle, ¿no? Bien, Juan, vamos a hablar mañana en la sesión tu vida sexual y especialmente nos vamos a centrar en cómo ha sido tu vida sexual los últimos 2 años, ¿no? Vamos a hablar de todo ese tiempo, cómo ha sido. Y estos 2 años tiene que involucrar, lógicamente, la denuncia que ha tenido. Si él la denunció hace un año, pues me remonto 2 años, los últimos 2 años y veo más o menos cómo ha sido o cómo ha estado funcionando a nivel psicosexual este presunto agresor sexual. Para descartar si hay antecedentes de madurez psicosexual, si hay antecedentes de conflicto psicosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Relaciones homosexuales si tuvo, también motivaciones, por qué y por qué no, atracción física al sexo opuesto, es decir, también cómo se siente él respecto a sí mismo y qué es lo que más le atrae él de una mujer, ¿no? Es importante eso, para ver si tiene algún tipo de parafilia o fijaciones. Y también cómo se siente él respecto a sí mismo, ¿no? Porque recuerden que muchos abusadores sexuales tienen baja autoestima y se infravaloran a nivel de su autovalía masculina, ¿ok? La gran mayoría tienen infravaloración sobre su masculinidad y eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta, ¿no? Vamos a ir a teorías para que podamos entenderlo mejor. Entonces, también dentro del informe tenemos esto, que son los antecedentes patológicos que pueda tener, un cuadro depresivo, psiquiátrico, algún tipo de tratamiento, antecedentes con el padre, la figura de padre, madre, evalúa conflictos acá, evalúa dinámica, conflictos o traumas relacionados a sus figuras parentales, que es muy importante. Las pruebas utilizadas, también es muy importante esto, lógicamente la entrevista forense, la opción de conducta y las pruebas utilizadas y las bases teóricas que deben tener como sustento para evaluar. Las pruebas, si bien nuestra guía nos da libre elección, pues ustedes tienen que buscar pruebas que sean pues más objetivas, ¿no? O sea, que sean adaptadas, estandarizadas o que se adecúen más a evaluar mi objeto pericial. Porque si ustedes saben que la personalidad es muy importante para valorar mi perfil sexual antes de la personalidad, debo buscar pruebas que de repente me puedan dar mejor nivel de confiabilidad, ¿no? Y esto es muy importante en la entrevista, que se debe tener en cuenta, ¿no? Lógicamente, si está lúcido, si no tiene indicadores patológicos mentales, o sea, si todo mental es lúcido o no, si no tiene alguna alteración mental.
actitud frente a los hechos, y lógicamente ahí viene lo que decía acá antes el colega, ¿no? O sea, algunos niegan el suceso, ¿no? Se tornan inocentes y descalifican a la víctima. Esto es muy frecuente. Yo he tenido muchos agresores que decían, pero ella me provocó, pero ella es la culpable, pero ella vino vestida de tal forma, pero ella quería, pero ella me buscó. Yo he tenido mucho de eso. Y eso sucede mucho. Ahora, tú tienes que interpretar, no quedarte con eso, tú tienes que decir, ¿a qué te refieres con que te provocó y por qué sustentas eso, no? Si él dice, por ejemplo, no es que vino vestida de tal forma, ya te está dando un indicador comportamental. Entonces, la actitud frente a los hechos es muy importante explorar, ¿ya? ¿Por qué niega los hechos? El argumento, principio lógico, ¿no? Por ejemplo, dice acá, yo soy bueno, ellos son los malos, por lo tanto, se le tiene que creer a mí, ¿no? O sea, él dice, yo soy bueno y ellos son los malos. Hay actitud evasiva, minimiza los hechos, justifica los hechos, ¿no? Algunos dicen, pero no es para tanto, si ella es mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O ella lo quería. Entonces minimizan o justifican los hechos que han hecho también, o desplazan mayor voluntad o culpa a la menor, ¿no? Y si esto es muy frecuente, por ejemplo, siempre van a desplazar la culpa a la víctima respecto a que ella provocó el hecho o respecto a que ella se puso en una situación en la cual deseaba que él la posea, digamos, ¿no? Eso sucede mucho. Especialmente a nivel, por ejemplo, de vínculo de pareja, ¿no? Se vuelven herméticos, hacen una descripción positiva a muchos de ellos, por fines de ganancia secundaria, actitud fría, y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Bien. El argumento puede ser lógico y ilógico, como le expliqué anteriormente. Hay argumentos que son consistentes de por qué él abusa y que tienen motivaciones secundarias de parte de la víctima, pero hay argumentos que son descabellados, por lo tanto ustedes deben tenerlo eso bien claro, porque cuando ustedes van al juez le van a preguntar eso y le van a dar si es que su argumento es lógico o no es lógico, ¿ya? Acá también hay un muy importante, la postura que le dije, ¿no? Bueno, normalmente algunos especialistas recomiendan estos test por lo que buscan más que todo la deseabilidad social, ¿no? Ustedes saben que un abusador sexual, uno de las características básicas cuando es peritado es caerle bien al perito, ¿no? Mostrar la mejor cara, mostrarse una persona estable, madura, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el MPI, el L, para indicar el factor de mentira, que a veces nos puede ayudar un poco también a determinar. Pero el perito debe tener claro que no puede hacer esto, ¿no? No puede hacer juicio de valor, no podemos decir nosotros, presenta una personalidad de tipo narcisista, lo cual es compatible con un violador, no se puede. Eso no es ético y eso lo dice la guía y en un momento podemos dar esta apreciación. Bien. Y el marco teórico, vamos a entrar a explorar brevemente el marco teórico. Acá, bueno, algunos resúmenes respecto a la dinámica, al tipo de agresor que es, ¿no? ¿Qué tipo de relación tiene? La dinámica, si fue una dinámica de enganche, como el ofrecer regalos, el propina, y como decía anteriormente, no todos los agresores son violentos, ¿no? Algunos sí y otros no son violentos. Por eso que es importante ver la dinámica del enganche, cómo se dio, con regalos, propinas, persuasión, etcétera. Y esto sucede porque les cuento otro caso. Yo tuve una usuaria, por ejemplo, que cuando tuvo 7 años, su papá la abandonó a su madre. Su papá era un alcohólico, se separó de su mamá, los dejó desamparados. Esta chiquita de 7 años, lógicamente, miren cómo se quedó desamparada por mamá. La mamá trajo a vivir con ella al hermano mayor de 19 años para que le ayude en casa y el hermano trabajaba. Y la chiquita comenzó a depositar confianza y una visión de protección en el hermano mayor. El tío comenzó con la niña a cuidarla, a hacerle regalos, a llevarla al colegio, a traerla al colegio, como una actitud paternalista. Llegan a los 7, 8, 9 y el joven de 19 años pues ya comenzó pues a interactuar a ella, pero de otra manera. Ya comenzó a besarla, a los 10, a los 11 comenzó a jugar más y a los 13 tuvo relaciones con ella. Comenzó a tener de los 13, 14, 15 relaciones. La chica cumplió 16, recién le cuenta a la mamá descubre eso a esa edad y le denuncia a su propio hermano. Y se dio de una manera sistemática. Desde muy niña, él comenzó pues a interactuar con la niña, pero no agresivamente, sino acercándose con regalos, con objetos, con cuidado, con brindarle afecto, todo, hasta que llegó el momento en que el agresor ya comenzó a verla con otros ojos y comenzó a sexuar con ella, ya teniendo 13 años, 13, 14, 15, de una manera sistemática. Y cuando la niña es evaluada a los 16, 17 años, la perito manifestó que no tenía afectación. ¿Pero por qué no tenía afectación? Porque la chiquita no se acongojaba, no lloraba y decía, bueno, sí lo hice porque pensé que era normal, pero no se movilizaba.
Pero eso no quiere decir que no haya una afectación. No puede haber afectación emocional, pero sí puede haber afectación cognitiva, una distorsión de un escenario sexual patológico, que fue erotizándose de temprana edad y que fue ella normalizándolo, llegando al punto de enganchar emocionalmente con él desde muy pequeña. Entonces, en ningún momento el agresor la forzó, ni la violentó, ni la golpeó para estar con ella sexualmente. Y eso es lo que él argumentaba. Yo nunca usé la violencia ni hice nada, ella fue porque ella quiso. Pero cuando ve la historia de la chica, fue de muy pequeño que fue dándose de forma sistemática. Entonces, muchos agresores en el momento del enganche no necesariamente utilizan la violencia, sino pueden utilizar regalos, propinas, persuasiones, etcétera, ¿no? Y es muy importante entonces que utilices y peleas la dinámica del suceso, cómo se fue dando de forma sistemática, ¿no? Es importante esto, también el aprovechamiento, la coerción también muy importante, la manipulación, que uso regalos, propinas, la inducción, que es, por ejemplo, yo te quiero mucho, te voy a proteger, es nuestro gran secreto, cuando el papá viola a la hijita, un mecanismo de inducción a la hija, ¿no? Teniendo en cuenta que el papá tiene una preponderancia de idealización y afecto frente a los hijos, porque los niños, lógicamente, ven a los padres como figuras protectoras. Entonces, el papá utiliza eso para su beneficio sexual. La coacción que es infundir miedo. Acá sí hay un grado de violencia, ¿no? Verificar si fue con coacción, en la cual pues infunde temor. Y también esto es muy común. Tu mamá si se entera, se va a morir. O tu papá se va a morir. O si no, va a ir preso, etcétera, ¿no? Y le lanza la culpa a la niña, y la niña comienza a poner a la balanza, ¿no? Denuncio, se va a ir preso mi papá, o mejor para que no dé de comer, y etcétera, etcétera. Y viene la situación del síndrome de acomodación, ¿no? La negación, porque nadie le va a creer o porque nadie la va a apoyar en su versión. Entonces, tienes que manejar algunas teorías para que puedas darte cuenta cómo fue el proceso, ¿no? Vamos a hablar de aquí en otros aspectos teóricos, ¿no? Y también, pues, los argumentos, la consistencia del argumento, si es lógico o no es lógico, las explicaciones subjetivas sobre el argumento, las respuestas automáticas de mentira, por ejemplo, lo que hablamos sobre la observación, nerviosismo frente a la confrontación. Por eso que la confrontación es muy importante en agresores sexuales. Si no puedes abordarlo con la empatía, pues abordarlo con la confrontación. Y confrontándolo muchas veces, sacas más información, a veces que siendo empático. Pero como yo te digo, va a depender de la personalidad del agresor. Por eso es muy importante que primero tengas claro la personalidad del agresor para ver su mecanismo de defensa, cómo pueden ser al momento que yo lo pueda abordar, ¿ok? Porque tienes que tener claro de que muy pocos te van a decir la verdad, ¿ok? Digamos que el 2%, 3% son los que realmente te dicen la verdad que sí lo hicieron, y es muy poco realmente. Y según la guía nos habla de esto, ¿no? Pero en el informe psicológico, que en las siguientes clases les voy a mostrar un modelo, le faltan más cosas, ¿no? Porque la guía de nosotros nos habla conducta, personalidad, organicidad. Bueno, para empezar, hay muchas cosas más, por ejemplo, como personalidad asociada al delito, como conducta psicosexual manifestada al delito, etcétera. Pero la guía es muy estructurada, ¿no? Esto es lo que nos dice la guía, por ejemplo, nosotros, ¿no? El diagnóstico, si hay un diagnóstico del CIE-10, como pedofilia, un trastorno, algún tipo de alteraciones parafílicas, que diga la CIE-10 se lo pone, y el hecho violento cómo ha sido y la dinámica de cómo se ha dado, ¿no? La personalidad del sujeto, y estos factores no cuentan porque, lógicamente, la guía está hecho más para víctimas, ¿no? Porque el riesgo del violador no tanto estamos evaluando, sino estamos evaluando su personalidad y su aspecto, su esfera psicosexual, que son los dos puntos importantes de un informe pericial forense, ¿no? Y antes de entrar a la parte teórica netamente, hay que tener dos conceptos bien claros, ¿no? Dos conceptos bien claros, que es uno, la inmadurez psicosexual. La inmadurez psicosexual es un concepto que se encuentra mucho en las pericias y que todo perito debe tenerlo bien claro, ¿no? La inmadurez psicosexual basado como la tendencia a vivir el momento, a establecer relaciones superficiales orientadas al placer. El inmaduro psicosexual solamente busca placer por placer, ¿no? Solamente busca satisfacción sexual. Por lo tanto, él no va a buscar una relación afectiva estable, sino va a buscar disfrute por disfrute, una manera hedonista. No va a valorar aspectos afectivos y valorativos de una relación sana y saludable y estable. Entonces, el inmaduro está orientado a busca de placer por placer, ¿no? Hay que tenerlo claro eso. Entonces, si yo pongo en mi pericia que es inmaduro psicosexualmente, tengo que ver cómo demostrarlo. Si no hay una prueba que me especifique, pues entonces mínimo en su esfera sexual yo voy a encontrar que es una persona que se vincula mucho con muchas personas, que no se cuida, no se protege, que vive
solamente del disfrute hedonista placentero y que solamente busca eso, pero que no logra entablar una relación afectiva estable. Y es más, puede tener a esta esposa, pero puede tener miles de parejas y solamente valora el sexo por el sexo al punto de repente de ser muy irresponsable, como enfermarse de enfermedades venéreas, como tener muchos hijos, etcétera, ¿no? La inmadurez tiene que ver con un aspecto más que todo valorativo del punto sexual, ¿no? Y la conflictiva, según Matamoros, y la conflictiva reúne dos aspectos importantes. La conflictiva ya viene a ser una insatisfacción sexual del agresor que se vincula con que él no pueda realizar su deseo sexual por un factor, por ejemplo, de problema orgánico, por ejemplo, la impotencia o la flacidez o un problema que no le permita a él llegar al coito o llegar al acto sexual. Entonces, la insatisfacción sexual del agresor es por posibles dificultades sexuales que pueda tener, que van a influir en su vida sexual y van a marcar la dinámica de que pueda él realizar satisfactoriamente y satisfacer sus deseos e impulsos sexuales que lógicamente buscan salir y buscan ser satisfechos, ¿no? Y eso, si no se logra por un problema de impotencia o de flacidez o de eyaculación precoz, le va a generar conflicto. Pero el deseo sexual, ¿qué pasa con el deseo sexual? Porque el deseo y el impulso sexual no está en los testículos, está en la cabeza. ¿Cómo canaliza, cómo satisface su deseo sexual si ya no puede hacerlo? Entonces ahí tendríamos que evaluar cómo él percibe o cómo es que le afecta ese evento traumático en su vida, cómo emocionalmente se siente respecto que ya no se siente autovalía como hombre. Y mucho más si él tiene una estructura de personalidad machista dominante, o si se siente un macho alfa, por decir, y que le pasa eso, ¿qué pasa con su sexualidad? Esa es una conflictiva psicosexual. Muchos abusadores sexuales también pueden tener conflictiva de este tipo. Ojo, y yo voy a mostrarle un caso de uno que era impotente, pero era una persona que cometía delitos sexuales, ¿no? Más que todo tocando y haciendo otro tipo de acciones sexuales. Entonces el conflicto sexual se refleja entre la lucha, los deseos, los impulsos y satisfacerlo. Esa es la lucha que se da a nivel de conflicto sexual. ¿Y qué va a generar si yo no puedo satisfacer mis deseos? Frustración, tensión, disminución de mi valía de macho. Mucho más si es machista, dominante, si se sentía muy macho como hombre, peor le va a afectar su autopercepción varonil. Entonces desplaza esos deseos sexuales a situaciones que le generen menos tensión. Y muchos violadores, por ejemplo, lo canalizan hacia menores que no cuestionan, que no le critiquen, que no le censuren. Por ejemplo, si es que ese señor, Juan Pérez, ya no puede con su esposa, su esposa ya lo rechazó porque ya no sirve para la cama, su deseo sexual está ahí, entonces ni siquiera quiero tocar. Entonces, ¿a quién me tocar aunque sea para que no me reclame? A una niña, y de esa forma ya voy canalizando mi deseo, mi impulso sexual, sin ser criticado, censurado ni reclamado, porque yo estoy manipulando a alguien o estoy tratando de desfogar con alguien de otra manera, porque tengo un conflicto sexual, no puedo hacer mi deseo con mi esposa como lo hacía antes. Eso habla Matamoros de un conflicto de nivel psicosexual. Lógicamente, como les digo, eso se suma a otros factores como distorsiones cognitivas que pueda tener esa persona. Y también se entiende conflicto sexual como la insatisfacción sexual del agresor motivada por disminución de sus habilidades sociales. Y esto es muy común. Una persona esquizoide, por ejemplo, ¿tiene facilidades de habilidades sociales? ¿Sí o no? Un esquizoide también tiene deseos sexuales, también tiene pulsión sexual. Entonces nos preguntaríamos, si es netamente esquizoide, ¿cómo canaliza su deseo sexual? Se masturba, tiene una pareja por ahí, va a un sitio, paga una chica, ¿qué hace? Tiene que tener una canalización de alguna manera. Entonces la insatisfacción sexual va por ese lado, ¿no? Considera presencia de baja autoestima, disminución de su autovalía de hombre, relacionada con la conservación de deseo sexual, ¿no? La falta de habilidades sociales según ellos, ¿no? Y entre los estudios teóricos vamos a hablar uno de los primeros estudios teóricos que tenía, que es Garrido, que en sus investigaciones nos habla de que encontró que una investigación que la gran mayoría que viola mayores, niñas de 16 años para más, usaban pues la fuerza, la intimidación y la violencia. Y eso también se ve en la práctica, ¿no? Garrido y Stanley no estaban lejos de la realidad, porque en la práctica la gran mayoría de los agresores a personas mayores, 18, 19, 20, utilizan más la violencia, la intimidación, la coacción, la presión. Y generalmente es diferente que los menores de 16 años, que según Garrido encontró que no son violentos, no suelen ser violentos, sino suelen más ser manipuladores, más persuasivos, ¿no? Utilizan otros mecanismos psicológicos de coacción, ¿no? En cambio, la de adultos sí es más violento en su accionar, ¿no?
Otras investigaciones que vamos a encontrar sobre las motivaciones de delincuente sexual, encontramos que hay violadores por venganza, que utilizan y expresan el delito por rabia, dañar a la víctima y habitualmente es su pareja, ¿no? Por ejemplo, y esto es muy común según Lozada, en lo que nos habla, por ejemplo, un caso que hubo, y es real también, de un señor que estuvo casado con una señora, pero se divorciaron, la mujer se va a vivir a otro lugar, a su madre, con sus hijos, pero el hombre le dijo, si te divorcias de mí no vas a ser de nadie. Así que tú eres mía hoy, mañana y siempre hasta el día que te mueras. Eres mi mujer, te casaste conmigo y no vas a ser de nadie. La mujer comienza a salir con otra pareja, ya pasando 1 año, 2 años. El hombre se entera y comienza a seguirla. Comienza a seguirla, a coaccionarla. Un momento va a la casa, la encuentra sola y abusa de ella. Y le dice, tú no vas a ser de nadie, solo vas a ser yo, y la viola. Entonces también existe este tipo de acción en la cual el hombre pues tiene distorsiones cognitivas de supremacía del hombre sobre la figura femenina. Aprovecha una situación de un robo y viola, pero normalmente su personalidad es más de tipo disocial, ¿no? O asocial, perdón. Acá también otra investigación para explicar el comportamiento del violador, Cáceres hace hincapié en conseguir la intimidad por la poca habilidad de relacionarse, es decir, tiene poca habilidades para relacionarse con personas de su propio grupo etario, ¿no? Y no han tenido modelos adecuados durante la etapa de desarrollo, o bien no hayan tenido problemas sociales y no hayan tenido oportunidad de aprender a relacionarse correctamente, ¿no? Es decir, en conclusión, no tienen habilidades sociales para relacionarse con su propio grupo etario de edad, por lo tanto, no pueden cortejar, enamorar, acercarse, vincularse, etcétera. Y recurren a personas que no reclamen y que no les dé mucho trabajo cognitivo para poder estar con ellas, ¿no? En esta investigación de Cáceres nos habla de este tipo de abusadores, ¿no? Y también habla de que ellos mismos hayan sido abusados en su infancia, también pudiendo potenciar ese aspecto, ¿no? Algunos aspectos sí se da. Acá tenemos otra que es muy importante de Clecle, que lo voy a explicar, que es mucho más específico. Y acá también nos habla, por ejemplo, que en realidad, pues, como dicen los investigadores, los agresores sexuales emocionalmente estables pueden ser estables, inestables, introvertidos, extrovertidos, por lo tanto, hay diversidad de agresores, ¿no? Es muy importante tener en cuenta y ver que no existe un específico definido de violador, ¿no? Por ejemplo, no todos los psicópatas es un delincuente y no todo psicópata es un agresor sexual. Si es que de repente me sale rasgos psicopáticos en el usuario, tampoco por eso puedo definir que sea un violador. Tengan en cuenta eso. Puede ser un psicópata asesino de personas o puede ser un psicópata que tiene otro tipo de accionar delictivo, pero que no choca con con el aspecto sexual. Existen psicópatas que han matado violadores, por ejemplo, el ángel de la muerte, que mataba a personas porque realmente pensaba que no era lo bueno, y viviaba así la sociedad, ¿no? Entonces, el agresor psicopático comienza entonces dentro de una dinámica de búsqueda de sensación de caza, que es diferente. Lógicamente, el agresor sexual psicópata es más cruel, es más despiadado, eso sí, de hecho que sí se da. Y si es serial, pues peor. Si es un asesino en serie, violador sexual de tipo desorganizado, es más impulsivo y violento, ¿no? Pero acá hablamos de los violadores que no son psicopáticos, que son, digamos, el común denominador de lo que vemos nosotros normalmente. Uno de ellos son los oportunistas, por ejemplo, que son personas que sin padecer ningún trastorno de personalidad o alteración se relacionan particularmente con una predisposición agresiva, ¿no? O sea, llegan a violar con una creencia distorsionada sobre la mujer. O sea, el oportunista lo que tiene generalmente es una creencia distorsionada sobre la figura femenina. Es decir, siente que el varón vale más que la mujer y siente que el varón puede dominar a la mujer, lo que se llama ideología social dominante. Un oportunista, violador oportunista, es esa persona que puede ser, encontrarse en una situación de desinhibición de conducta, por ejemplo, como alcohol y drogas, y que por su distorsión cognitiva respecto a la figura femenina, llega a cometer el delito de violación. Pero este delito no es premeditado, como lo hace un psicópata. Es decir, no lo planifica, no lo organiza, simplemente se dio. Y le doy un ejemplo de eso, también que vimos. Un universitario reúne en un departamento a su enamorada, los dos universitarios, pero invita a sus dos amigos. Se reúnen los 4, comienzan a tomar ron, se emborrachan bastante y el chico aprovecha, bueno, decide ir a intimar con su enamorada, bueno, era su enamorada. Se van a la habitación, intimidan. Y están ahí. Después la chica se queda dormida, el chico sale y le dice a sus amigos que pueden entrar. Entran sus amigos y los 3 la violan a la chica. La chica reacciona en el último y sale corriendo del departamento en ese momento porque logró reaccionar ya después. Y por ejemplo, el joven ¿no? El joven en una situación de alcohol se desinhibió y él comenzó a pensar pues que la chica iba a disfrutar y que la chica pues tendría que estar con los 3, ¿no? Porque ella estaba ahí y supuestamente tenía que disfrutar y el hombre pues tenía que disponerse de ella
como sea, ¿no? Entonces, una cuestión de dominancia, pero no fue premeditado ni planificado, o sea, no es que él lo haya elaborado, sino se dio en el momento esa situación. Entonces, para Cleckley habla de estas situaciones de los sociales oportunistas, que es muy común en nuestro medio, ¿ok? Y la motivación es la hostilidad contra la figura femenina, que lo consideran a la mujer inferior al varón, que sienten poder sobre la mujer, ¿no? O sea, que si la mujer se niega, él tiene que hacerlo, y que si es un no, es un sí, ¿no? El oportunista entonces tiene una situación de suponer que una chica de ser sexo, si se comporta de una determinada manera. Por ejemplo, el oportunista, violador social oportunista, es aquella persona que si la chica va con Mini a la fiesta, es porque está provocando que alguien la tome, ¿no? Por decir. Entonces el oportunista interpreta la situación de esa manera. Lo que tiene más el oportunista entonces es una distorsión cognitiva de la escena sexual. No se trata entonces de un agresor residente, pues en principio actúa de una manera aislada. O sea, puede ser un hecho único, como el caso de este universitario, que lógicamente nunca más ha violado más que esa oportunidad, y está preso ahorita, pagando esa condena, lógicamente habla que se arrepiente y eso, esto, pero se dio en una oportunidad. En cambio, el oportunista tuvo esa opción, ¿no? Arraiga sus creencias, distorsiones cognitivas, que es lo más importante, ¿no? Distorsiones cognitivas respecto a la figura femenina, ¿no? Por ejemplo, el distorsión cognitiva que tenía era, por ejemplo, de que ella iba a disfrutar estando con tres hombres al mismo tiempo, ¿no? Una distorsión cognitiva, ¿no? Que a la final sí le gustó. Entonces, esa distorsión cognitiva es lo que tiene él para poder actuar y su preponderancia sobre la figura femenina, ¿no? Pero lógicamente, este oportunista no podemos embarcarlo en rasgos psicopáticos típicos, porque no fue un hecho aislado, fue único y fue una situación de alcoholismo, ¿no? Entonces tiene que ver todos esos aspectos, ¿no? Y estas personas sí pueden sentir pues sentimientos de culpa por lo que hicieron y pueden pues entrar a procesos terapéuticos de rehabilitación, ¿no? Los psiconeuróticos es diferente, según Cleckley, habla de que, por ejemplo, ellos utilizan la agresión como mecanismo de compensación, es decir, son los impulsivos, ¿no? Son los impulsivos que tienen problemas, pues, para entablar relaciones con personas de su mismo sexo, ¿no? Pueden ser personas, pues, cohibidas, pero son impulsivos, y que desplazan su agresión hacia la figura femenina, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y también la ven inferior, ¿no? Y son personas que prima la agresión sobre todo, ¿no? No son premeditados, parecen en forma explosiva, suelen sentirse culpables, pueden tener vergüenza también por el hecho, por su comportamiento, porque son conscientes de ello, pero son personas más que todo de tipo neuróticos, ¿no? Y no psicopáticos, por lo tanto sí pueden sentir pues culpa por lo que hicieron, ¿no? Y también son posibles de tratamiento. Recuerden ustedes que, como les decía, el tratamiento de rehabilitación entre un psicópata y una persona asocial o un neurótico, lógicamente, pues los neuróticos tienen más probabilidades de salir de la situación. Eso es muy importante que lo tengan claro. Otro, los asociales subculturales son personas que vienen de ambientes marginales, ¿no? Que agreden sexualmente en el curso de un tipo de otro delito. ¿Y cómo es esto de otro delito? Es cuando, por ejemplo, como le decía, ¿no? Una pandilla se pone a robar en una casa y le encuentran solo a la hija en la casa, su misión fue robar, pero la hija le gusta a uno de los pandilleros y aprovecha la oportunidad y la viola. Pero su objetivo no era violarla, su objetivo no era entrar a violarla, sino que la vio ahí, se dio la oportunidad de hacerlo y lo hizo, ¿no? Y presenta un comportamiento antisocial, es decir, personas que tienen problemas con el respeto de las normas y los valores culturales, ¿no? Especialmente vulneran los derechos del bien ajeno y de las personas, ¿no? Estas personas entonces asociales subculturales provienen de ese tipo de acciones, ¿no? Como pandilleros, como personas, por ejemplo, drogadictas, etcétera, ¿no? No sienten responsabilidad, culpan los hechos de los demás, niegan y minimizan y justifican, hacen falsas acusaciones. Y estos son propios de su perfil asocial, ¿no? Porque el asocial lógicamente minimiza, niega, justifica, miente y no asume responsabilidad de los hechos, ¿no? Entonces es muy importante que estas son las características típicas de ellos, pero se dio de esa manera, ¿no? Los pedofílicos, bueno, ya ustedes lo conocen muy bien, y los pedofílicos, para que sea pedofílico como tal, que también se ve, pero se ve poco en realidad, violadores pedofílicos, pero también existe, pues son las que tienen fantasías recurrentes, ¿no? Altamente excitables, pero acá lo importante de los pedofílicos es que esas fantasías, esas excitaciones, ese interés por las personas tiene que ir pues más de 6 meses, ¿no? No es porque ella tenga una fantasía con niños o con niñas, menos de 6 meses quiere decir que sea pedofílico, tienen que tener cuidado con eso, porque las fantasías sexuales tienen que estar enmarcadas como unos patrones de conducta dentro de su personalidad para diagnosticarlo como tal, si no, no consideraríamos que sea pedofílico porque lo tuvo una vez. Entonces, el pedofílico
puede ser también un pedofílico adaptado, como una persona que tenga esposa e hijos, pero también puede ser una persona exclusivamente pedofílica, que son el pedofílico primario y pedofílico tipo secundario, ¿no? Entonces, muy importante que en pedofilia, la catalogación de pedofilia tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso que en uno pedofílico, para poder etiquetarlos como tal, se hace con ayuda de la criminología, por ejemplo, ¿no? Revisar videos, intereses, etcétera, ¿no? Eh, pornografía infantil, todo lo que podemos encontrar para poder ver más pruebas respecto a que pueda o no ser pedofílico, ¿no? Aparte de la pericia que podamos hacer, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Que los agresores eligen a sus víctimas según sus factores de vulnerabilidad, ¿no? Eso nos dice también esta investigación. Y esto también es real porque, por eso que yo les decía a ustedes, deben revisar bien las características de la víctima para poder ver ustedes con qué tipo de agresor estoy. Si estoy con un agresor, por ejemplo, Ted Bundy era un psicópata, agresor sexual serial, pero sus víctimas eran universitarias, guapas, inteligentes y con estilo. Buscaba eso para que eleve su ego, ya que era psicópata, y su representatividad. Pero si es un esquizoide, un agresor de tipo esquizoide, que no tiene habilidades sociales para cortejar, enamorar a su propio grupo etario, que no tiene capacidad de asertividad, de empatía, de acercamiento, sus víctimas no van a ser de ese nivel, porque le va a demandar más esfuerzo cognitivo para cortejarlas, para asediarlas, para acercarse. Entonces puede buscar niñas. Entonces un esquizoide busca personas que le impliquen menos exigencia mental para poder abordarlas, manipularlas o de repente forzarlas, va a depender de su nivel de agresividad también. Pero la víctima es muy importante porque me va estructurando. Si yo veo que la víctima es una persona muy madura, muy estable, una mujer centrada, entonces yo imagino que el agresor debe ser una persona pues con característica de dominancia, ¿no? Que puede ser un narcisista, un egocéntrico, ¿no? O un compulsivo. Entonces yo tengo que ver la víctima, porque si es una mujer muy parada, muy centrada, es muy difícil que un esquizoide la aborde. El esquizoide más es tímido, retraído, aislado, por lo tanto sus víctimas van a ser más niños, ¿ok? Eso lo dicen las investigaciones que ahorita lo voy a mostrar. Entonces Matamoro nos habla, por ejemplo, del conflicto surge desde el momento que evaluamos la masturbación. Si la masturbación le produce conflicto y culpabilidad y vergüenza, ya es un conflicto. Por eso que el conflicto es muy importante evaluarlo desde que el momento que comienza a descubrir su sexualidad el violador, ¿no? Desde la masturbación y desde el cortejo y desde las vinculaciones con sus parejas que haya tenido en toda su vida, ¿ok? Para Matamoros es algo muy importante que nos menciones esto, de que cuando la sexualidad natural se reprime, se niega o se desprecia, los deseos e impulsos naturales quedan atrapados y afecta adversamente la formación del carácter y alimenta fantasías distorsionadas y degenerativas. En cristiano, ¿qué quiere decir eso? La sexualidad es algo normal y natural, fluye naturalmente. El deseo sexual se canaliza, se elabora, se hace y satisface tu sexualidad. Si la sexualidad, según Matamoros que nos habla y González, de que se reprime desde muy temprana edad como algo cochino, malo y sucio, va a generar fantasías distorsionadas respecto a la sexualidad, que es algo sano. Entonces la sexualidad reprimida, muchos violadores lo tienen. Entonces tienen que explorar ustedes desde su niñez de violador cómo fue su sexualidad, cómo tomaba la sexualidad, qué piensa de la sexualidad, cómo es que él descubrió su sexualidad, qué le decían sus padres respecto a la sexualidad. Y no puede, y si hay factores de represión, de negación, que es algo sucio, malo, cochino, o desprecia ese aspecto sexual, podemos encontrar un conflicto a nivel psicosexual. Entonces tenemos que explorar el origen de eso, el origen de por qué reprime, por qué niega, por qué rechaza el aspecto sexual, que es algo tan natural. Entonces, y eso, ¿qué fantasías genera? Si él me dice, no, la sexualidad es algo horrible, malo, feo, cochino, y la acusan de violador y tocamiento, entonces yo le digo, pero ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué te imaginas respecto a eso? Y comenzamos a explorar un poco su fantasía, su percepción respecto a la sexualidad. Matamoros nos habla que es muy importante que evaluemos. Si reprime, si niega, si desprecia su sexualidad de niño, el abusador, ya estamos entrando en un campo de conflictiva psicosexual, ¿ok? Y tenemos que evaluar bien las razones de cómo se origina, de cómo se originó todo el procedimiento y todo el proceso, ¿ok? Entonces, los impulsos degenerativos se van gestando y se van formando de poco a poco desde que son niños, ¿no? Echeburúa también es un gran investigador, un pequeño resumen porque es muy amplia esa investigación de Echeburúa, también señala pues que los abusadores son inseguros, inestables, poco asertivos, baja empatía, y lo más importante que nos habla Echeburúa es que tienen distorsiones cognitivas, ¿ya? Eso es lo importantísimo que ustedes deben evaluar. Lógicamente para ustedes es fácil ver si es inseguro, si es inmaduro, si tiene baja autoestima. Eso es más práctico, digamos. Pero las distorsiones cognitivas tienen que evaluarlos con escenificaciones de pruebas. Por ejemplo, decirle, si una chica te hace esto, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo es tu pensamiento respecto a la figura femenina? ¿Cómo es tu pensamiento respecto a agresiones con menores de edad?
etcétera, ¿no? Y Beineto también nos habla de algunos aspectos importantes, como por ejemplo la conducta delictiva que se asocia se hace a un déficit de control de impulso sexual, que esto no es común en los peritos, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de que no controla adecuadamente su impulso sexual, ¿no? Que es una persona hedonista, que no controla su impulso sexual y que se orienta a lo placentero, por ejemplo, ¿no? Ya, eso lo habla Beineto y Garrido en sus investigaciones, que la gran mayoría de abusadores sexuales tiene problemas de control de su impulso sexual. Y eso es lógico porque el ser humano tiene un aspecto de control del impulso sexual. Todo ser humano saludable lo tiene, pero un abusador sexual inmaduro no lo tiene. Es tanto así que yo encontré, y le cuento un caso, un joven salió de la discoteca, vio una chica borracha tirada fuera de la discoteca, y él la levantó y la puso en el taxi. Y en vez de llevarla a su casa, la llevó a abusar de ella. Y de ahí la dejó tirada. Y eso es una cuestión de inmadurez. ¿Pero por qué lo dices? No, es que aproveché la oportunidad y pasó eso. Y miren, ese déficit de control impulso es tan marcado, según Beineto, que lo lleva a muchas personas a delinquir a nivel sexual. ¿Ok? Entonces tiene dificultades, pero esta persona, lógicamente, tiene dificultades para entablar relaciones íntimas y afectivas. Por eso que ustedes tienen que elaborar muy bien la investigación a cómo maneja sus relaciones sexuales, íntimas, emocionales, afectivas con personas del mismo sexo, cómo se vincula. Entonces yo le preguntaría, por ejemplo, a ver Juan, dime, vamos a hablar ahora cómo son tus relaciones con las chicas. Ya los últimos 2 años, cuéntame cómo estás vinculado con las chicas. Ya él tiene que contarme. Si me dice, no, soy temeroso, no puedo, me da vergüenza, entonces vamos explorando por ahí. Entonces, esto es muy común para Beineto y esto yo también encontraba en adolescentes que tienen dificultades para esto, ¿no? Soria también nos habla lo mismo. Soria también nos habla que tienen fracaso para conseguir parejas sexuales idóneas, es decir, socialmente tienen a la mujer una visión negativa, y esto es muy común, las que la ven a las personas, pues a la mujer la ven como infravalorada, ¿no? Como objeto, más que no lo ven al mismo nivel que el varón, ¿no? Y eso también ustedes pueden corroborarlo, por ejemplo, tomando el cuestionario de decisiones cognitivas de Cheburúa respecto a la figura femenina, que también los puede ayudar. Y es importante porque para Soria es importante la percepción que tenga sobre la mujer el presunto agresor, porque eso va a determinar también su comportamiento y su modus operandi frente a la figura femenina, ¿ok? Porque se le infravalora, lógicamente puede resquebrajar sus derechos de la mujer como tal. Un no para él va a ser un sí, y si dice que no, tiene que aceptarme porque yo soy el hombre y ella es la mujer. Entonces, muchas de las investigaciones de Soria habla de que es muy importante explorar, ¿no? El conflicto con las mujeres lógicamente se enmarca desde que son muy pequeñas, ¿no? Y acá Matamoros nos habla de 2 aspectos importantes, las distorsiones cognitivas, que ya les mencioné, que deben ustedes evaluar muy bien, y respecto a algunas características como baja autoestima, carencias de habilidades sociales, aislamiento, manipulación, hostilidad, agresión, etcétera, ¿no? Y acá tenemos algunas distorsiones cognitivas que tiene, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que piensa un abusador sexual, ¿no? De menores. Los niños me gusta que está coqueteando, un niño disfruta del sexo, el sexo es educación para ellos, y ideas descabelladas que lógicamente ellos la tienen. Entonces, eso ustedes tienen que indagar. ¿En dónde? En la esfera sexual, ¿no? Y podrían decirle, ¿no? ¿Y tú consideras que un niñito de 10 años disfruta el sexo con un adulto? ¿No? Puede ser así, o pueden decirlo sutilmente también, de otra forma, de acuerdo a cómo a ustedes les parezca mejor interrogar. Pero las distorsiones cognitivas sexuales deben evaluarse porque, según Matamoros y los investigadores, la gran mayoría de violadores tienen distorsiones cognitivas, por no decir todos. Entonces, muy importante eso, ¿ya? Bien. Entonces el agresor sexual tiene muchas características, también como la teoría de Russell, también Russell nos habla que cuando una mujer ya ha tenido relaciones sexuales con una persona por su propia voluntad, por ejemplo, tu enamorado y termina contigo, él ya tiene el derecho de estar contigo y tú no tienes el derecho de rechazarlo. Por lo tanto, va a ser su propiedad hoy, mañana y siempre. Eso investigó Russell, lo que se llama posesión absoluta de la mujer. Estos agresores generalmente se dan entre esposos, entre enamorados, entre personas adultas, ¿no? Que el hombre pues siente que es de su propiedad y la va a poseer en cualquier momento que él quiera y la denuncia por violación cuando él se dio la oportunidad de volverlo a hacer. El agresor sexual de este tipo es muy común y lo que tiene es una supremacía de su dominancia machista sobre la figura femenina, ¿ok? Y un concepto distorsionado sobre la infravaloración femenina frente a la masculinidad del propio agresor. Entonces, es un conjunto de características que estamos viendo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora que exploramos, ¿no? Sus habilidades sociales, sus carencias de habilidades, actividades, etcétera, ¿no? Acá tenemos 2 ejemplos. Por ejemplo, puede violar Ted Bundy, que es un psicópata serial, como puede violar el padre Gracie, que es un cura, ¿no? Si uno lo ve aparentemente, pues va a pensar que es una persona sana, ¿no? En otra investigación también se demostró lo mismo, ¿no? Que los agresores de niños son más temerosos, inseguros y miedosos, ¿no?
acá también, agresor compulsivo. Y lo que deben utilizar mucho ustedes, pues, es las preguntas de confrontacionales y de profundización, que es lo que más se utiliza en este aspecto, ¿no? Evitar lo que ya les dije al inicio, evitar el efecto de proyección, el efecto de halo, el efecto de impresión, ¿no? Porque ustedes deben tener claro que un violador puede ser desde un eminente cirujano hasta una persona que sea drogadicta. Entonces tienen que tener libre de estereotipos, ¿no? Es muy importante eso. Les apuesto que si va a las dos personas a ser evaluados, ustedes van a tener un concepto a priori sin necesidad de evaluarlo sobre lo que pueda hacer esta persona, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Explorar estos aspectos también es muy importante. Todas las parafilias deben ustedes evaluar, con el fetichismo, necrofilia, sadismo, pedofilia. Si en caso existiere, también pueden tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces hay muchas formas por las que los violadores sexuales pueden hacerlo, ¿no? Por inmadurez, por poder y control, por agresión, por conflictiva psicosexual, por inmadurez psicosexual, por odio y venganza, como Ted Bundy, figura femenina, etcétera, ¿no? No existe una característica definida, sino hay características diversas, ¿no? Acá tenemos Ted Bundy, un hombre que era adaptado, centrado, sin embargo, su perfil eran todas igualitas, mujeres, pero todas significaban a la figura materna, y acá todas eran de cabello negro, delgadas, blancas, similares, porque era un serial, y acá las mataba y las violaba y las descuartizaba Ted Bundy. Y Ted Bundy era un psicópata serial adaptado, y era un sádico sexual, ¿no? Entonces, no existe una tipificación específica, ¿no? Acá en Perú tenemos el monstruo de Parcona, que era una persona, dice, pero me di cuenta que no era guapo, y que no era inteligente, y no tenía dinero, tenía infravaloración, baja autoestima, poca autovalía, ¿no? Leía en los diarios que decían que hay muchos violadores, yo quería ser famoso como violadores, se identificó distorsionadamente con violadores porque quería fama, rasgos psicopáticos, ¿no? Unas características, y también decía acá que se fijó en las rubias, ¿no? Obsesionado por las rubias, y miren, y le gustaba, y cuando veía una niña rubia sentía que una corriente eléctrica pasaba por su columna y tenía deseos de tener relaciones con ella, ¿no? El monstruo de Parcona violó muchas niñas rubias, blanquitas, y era un hombre con una fijación hacia rubias y era un psicópata de tipo sexual, ¿no? Y entonces los violadores pueden ser diversos, ¿no? Desde una persona que no tiene rasgos psicopáticos hasta un psicópata de tipo sexual. Entonces, normalmente los psicópatas sexuales en nuestro medio no encontramos mucho de estos. Uno de los más internacionales y difíciles, por ejemplo, fue la bestia de Ucrania, ¿no? Una persona que tuvo mucho maltrato en su infancia, que presenció la muerte de su hermano, que fue maestro, ¿no? Y que vivió su infancia muy dura, pero que tuvo atracción sexual por la sangre, ¿no? Este hombre era descontrolado y tenía deseos sexuales hacia niñas. Mira, 54 mujeres fueron asesinadas por Chikatilo, ¿no? Entonces él tuvo pues un rasgo psicopático que es diferente. Entonces no todos los violadores son iguales, ¿no? Son iguales. Por ejemplo, de desesperación por el problema viril, ¿no? Que intentó encontrar una salida buscando placer en el único territorio que pudo pensar. No tuvo problemas viriles, por lo tanto tuvo un conflicto a nivel psicosexual. Lo que hablamos anteriormente en las teorías de Matamoros, el conflicto psicosexual latente, ¿no? Y hubo una crueldad que llevó a cabo placer extremo por la violación, practicando mutilaciones sobre los ojos y los órganos, ¿no? Y los llevaba como trofeos, tenía rasgos psicopáticos, porque llevaba como trofeo de sus víctimas, ¿no? Entonces Chikatilo era un psicópata, por ejemplo.